Así terminamos el capítulo número 44 del proyecto Chachalaca. Gary, ¿qué te pareció el capítulo, la experiencia? Pues me gustó como hablar de lo que me encanta hablar, ¿verdad? De la lingüística, de los idiomas. También sacar como aquello que querés que otra gente escuche, ¿no? Como esta mala como Mala lengua. perspectiva de la lengua, ajá, pues que todo el mundo debería de reflexionar, ¿verdad? Pero estuvo bien chivo, me gustó estuvo bien ameno y pues ahí estoy a su disposición para cualquier otro tema también relacionado A la lengua a la lengua, española ajá. Podemos salvadoreña. coger un tema más específico porque Ok. de aquí hay que sacar, se puede sacar un pío de donde. Ajá. Pero, y a ti, Chalatengo, ¿qué te pareció? Esta es como tu 40ª vez No aquí. más, quizás sí, a vergo, sí. Fíjate que abatido, puta, que estoy viendo que hay palabras que ya están en desuso, o sea, ya me siento Arcaico. O sea, realmente ya Yo me hoy me siento. estoy preocupando O todavía. sea, sí, o sea, ya después de haber analizado cómo hablamos nosotros, cómo habla la generación anterior, cómo habla la nueva generación, pues realmente me voy un poco preocupado. Sí, la Me verdad voy es un que poco uno preocupado. sale con más dudas de las que entra a este capítulo. Todo Sí. un boomer te estás convirtiendo, te preocupas. Sí, ya Cállate. empezás a utilizar pantaloncillos así, calcetines hasta arriba del Blancos, tobillo, sí, ajá. sí, New Balance, de esos Frases para así como viejitos. voy a salir con amistades. O sea, frases así. Buena, sí, sí, sí. A ese Vuela, nivel. tenía rato de no escuchar eso. Sí, Vas a sí, ir con totalmente. Entonces, amistades. bueno, es parte de la evolución que el lenguaje va teniendo, que no se detiene, o sea, que no se detiene ni se va a detener Y nos nunca. está dejando atrás. Y nos, está Y nos dejando deja atrás, Y nos ¿no? deja atrás. Entonces, Que así, nosotros llevamos de regreso ya. así me deja este capítulo. Ajá. Ok, sí, mira Con- que fue un capítulo muy interesante porque en este capítulo, el capítulo 44, La mala lengua salvadoreña, hacemos una exploración sobre la dinámica de la lengua a lo largo de la historia y cómo ésta sigue transformando. Pensamos que tal vez el lenguaje está definido, el español ya está definido y no deberían de existir ni nuevas palabras ni nuevas formas dentro de nuestro lenguaje social, pero nos vamos dando cuenta poco a poco que no es algo que podamos detener ni es algo que se termine nunca de definir. O alguien que las tenga que autorizar. Exactamente. O sea, si la usamos, ya estuvo, ya está ahí. Esa es la Hasta ahí única queda. aprobación que Sí. necesitamos. Sí, Sí. así que de irse preguntando si el lenguaje nos va limitando. Comenzamos. Bienvenidos al capítulo número 44 de Proyecto Chachalaca. Este capítulo se titula La mala lengua salvadoreña. Vamos a hacer un pequeño viaje por las distinciones que tiene la lengua salvadoreña, entre comillas El Salvador, para lo cual nos acompaña Rubén Guerra o Chalatecus y nuestro compañero Gary Ordóñez. ¿Qué tal, Gary? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación a este podcast. Aquí con ansias de hablar del tema. ¿Ya habías estado antes en un podcast? No lo creo. No. ¿Nervios? Nah. Ah, está bueno. Sí. ¿Y vos, Chalatecus, qué ondas? ¿Qué tal todo? Aquí, mira, hoy dormí mal, así que elegí el camino de la violencia. Voy a, ¿cómo se llama?, estar tirando hate durante todo el podcast y vamos a tener algunas preguntas bien filosas para que la Mara también se cuestione, ¿verdad? ¿Qué tan bien, qué tan mal hablan ellos el español? ¿Se lo enseñaron bien, se lo enseñaron mal? ¿Está bueno, está malo? Y para que salgan ahí como con algunas otras herramientas para ir a hacer leña a otro, ¿verdad? Que es el final de este podcast, hacer leña a la gente. Ah, no me había dado cuenta. Pero bueno, vamos a comenzar por aquí entonces. ¿Quién es Gary Ordóñez? Pues bueno, yo trabajo como profesor de francés principalmente, pero mi carrera comienza en la UES. Yo estudié lenguas modernas en la UES, inglés y francés, pero originalmente me gustaba la biología, entonces me gustaba mucho clasificar animales y todo eso. Yo creo que de ahí viene esta parte de mi gusto de la lingüística, porque la lingüística clasifica, ¿verdad? Categorizar. Entonces, después de lenguas modernas, estudié un diplomado en lingüística en Perú, y ahí fue que empecé a ver el tema de la lingüística con las lenguas indígenas. Es una lingüística como descriptiva, no una... Cuando yo digo lingüística, a veces piensan que me gustan las reglas ortográficas o que me leo libros de gramática, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Sí, no, yo te puedo imaginar así de pequeño, así agarrando un diccionario.
Sí, qué rico, como cierto niño en Chalatenango agarrando Oílo. a vergazos algunos palos. No, pero mira, de hecho, aquí creo que viene mi primera pregunta, porque realmente si me preguntaras a mí qué es la lingüística, yo no te lo sabría definir. Entonces, así quizás a manera general, ¿qué diablos es la ¿qué es lingüística? eso? ¿Qué, Sí. qué hace un lingüista? Contame. Fíjate que tiene varias acepciones, pero digamos, lingüística es prácticamente estudiar la lengua en sí, no importa qué lengua. Pero cuando ahora en este siglo, lingüística podrías decir que es el estudio científico. Entonces, para que sea científico tiene que ser objetivo. Y por lo tanto se deja atrás esta idea de que una lengua es algo, ¿cómo se puede decir? Como algo regido por una persona, sino que es un organismo, ¿verdad? Entonces vos tomás a la lengua como un organismo y lo estudiás. Lo abrís con un cuchillo, ¿verdad? Y empezás a ver qué hay dentro. Entonces la lingüística es eso, descubrir qué hay en la lengua de los hablantes, obviamente, y ver la parte de pronunciación, de sonido, de palabras, cómo se usan, cómo la gente se desenvuelve en el idioma, pero no es como... Algunas personas piensan que un lingüista es aquel que escribe un libro para que la gente aprenda cómo hablar, pero eso es de hace siglos atrás, en la época de los griegos quizás. Pero ahora lingüística, si hablamos de la lingüística, como ciencia pura sería eso, ¿no? No es literatura, no es ortografía, no es poesía ni nada, ¿verdad? Porque algunos piensan que, vos te debe gustar la poesía y la... no sé qué, Y no, la jodía, Cari, la jodía es la poesía. la Aquí verdad en es este que podcast- no es mi taza de té, como dicen en inglés, ¿verdad? Porque es para otras personas, no para mí, la verdad. ok. Ajá. Fíjate que me llama la atención lo que decís que se estudia la lengua como un organismo, o sea, porque me da la impresión que lo manejas como algo vivo, o sea, no como Sí, una claro. cosa, Ujú. porque de hecho es una de las cosas que siempre hemos visto, que como hablan nuestros abuelitos, a como hablamos nosotros, ya hay una gran diferencia, y los idiomas están constantemente evolucionando, ¿verdad? Según parece. Sí, sí, es como un animal, como los dinosaurios, digámoslo así, que evolucionaron para tener los animales de hoy en día. Y pues pienso yo que la lengua se mueve más rápido, o sea, de una generación a otra puedes tener cambios lingüísticos de forma de pronunciación de una generación a otra, y pues el lingüista siempre va a tener trabajo en ese sentido, ¿no? De poder, de un año, por ejemplo, de un lingüista de hace 30 años, describe el español de El Salvador, por ejemplo, pero ahora ya no aplican algunas cosas, ¿no? ok. Y fíjate que Ajá. quizás podría ser que ahora ese cambio está siendo mucho más acelerado por toda la influencia, las redes que hay, porque me imagino yo que, por ejemplo, el español que hablaba mi abuelo era más parecido con el español que hablaba su abuelo que lo que es mi español del de mi abuelo. Sí, o sea, es diferente. tal vez de repente con tantas cosas, actualmente el idioma va cambiando mucho más rápido a como lo venía haciendo en años anteriores. ¿En función de qué cambia, digamos, que la lengua? Digamos, el español, por ejemplo, el español que nosotros comenzamos a hablar aquí, de pronto empezó a recibir modificaciones. ¿A qué se deben estas modificaciones? Pues es multifactorial, y ha sucedido desde tiempos antiguos, ¿verdad? De que tenemos documentación escrita, por ejemplo, el latín, vemos que cambió a un latín vulgar, que le dicen, que era la forma hablada, porque la forma escrita ya no representaba, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Y pues tenemos pistas, por ejemplo, ahora podemos ver que el español de acá de El Salvador, pues vamos a hablar de aquí porque es lo que tenemos enfrente, vemos que hay influencias de otras lenguas, ¿no? Entonces, porque tenemos interacción con esas culturas, entonces lo primero sería como una interacción intercultural, ¿verdad? Que hablan otro idioma, entonces, dependiendo si esa cultura es prestigiosa o no, pues vamos a prestar, digamos, como lingüísticamente hablando, vamos a prestar palabras, o cuando vienen nuevas tecnologías de otros países o de otras culturas, esta tecnología no tiene nombre en nuestro idioma, entonces lo prestamos palabras, eso se le llama préstamo lingüístico, y fonéticamente hablando, pues puede ser... prácticamente son procesos, creo que los lingüistas aún no se explican muy bien de dónde vienen estos procesos. A veces dicen que vienen
de la mente, ¿no? O sea, que los hablantes empiezan a cambiar ciertos sonidos por la fonación de la boca para hacerlo más económico y se cortan palabras, entonces... Eso pensaba, fíjate, Ajá. que de hecho el objetivo es reducirse el tiempo, el pragmatismo Claro, a la hora ajá. de hablar, ¿verdad? Sí, de Sí. economía, me parece que más. Economía lingüística, Economía lingüística, ajá, sí. algo así. Entonces toda esta combinación, o sea, no solamente es esta economía lingüística, sino que es como préstamos de palabras, convergencia con otros idiomas que están cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si el inglés y el español están bien cerca entre sí, como sucede el Spanglish, digámoslo así, en Estados Unidos, sí. o en las fronteras de México con Estados Unidos, a veces convergen formas, ¿no? De como, por ejemplo, te voy a llamar para atrás, ¿no? Que es como en inglés call back, Call ¿verdad? back, Ahí convergieron formas, pero también de pronunciación, ¿no? Entonces, probablemente los gringos ahora no digan Los Ángeles, sino que dicen más como Los Ángeles, ¿verdad? Más cerca del español. Entonces, entre más contacto que tenés con una cultura, más te asemejas y cambias tu forma de hablar, ¿verdad? Ok, pasa Ajá. esto, me imagino, también entre la frontera con Guatemala, El Salvador con Guatemala, Sí, ajá. Guatemala con Honduras y El Salvador con Honduras, igual con todos los países. Pero fíjate que quizás para antes de meternos un poco más al tema, a mí me gustaría como hacer la pregunta, ¿qué hablamos en El Salvador? Primero, de entrada, ¿qué idiomas se hablan a la luz de hoy en El Salvador? O sea, ¿Qué idioma? Ajá. El español, pues. Ajá. Español o castellano, cada país de Latinoamérica lo llama como le gusta, ¿verdad? Aquí le decimos español prácticamente, en Centroamérica decimos español y la diferente variedades de español se le llama dialecto, ¿verdad? Entonces es un vocablo que usamos en lingüística para referirnos a la forma de hablar. Entonces, dialecto puede ser muchas cosas, puede ser el dialecto, por ejemplo, de San Miguel, el dialecto del salvadoreño de San Miguel, el dialecto salvadoreño de Chalate o de Ahuachapán, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo vayas clasificando. Entonces, aquí hablamos español por herencia de la colonización, ¿verdad? Gracias a los españoles, ¿verdad? Entonces hablamos español del Salvador, digamos. Pero así. ese español es conocido como español estándar, porque de pronto, y mira que tengo también esa duda, Ajá. que alguien puede agarrar el Quijote de la Mancha y no Ajá. entender nada, viejo. Ajá. Yo pues, intenté, mira, con mis dificultades para la lectura y ponerme a leer eso, o sea, no pasé de la primera página y media. ¿Qué es eso? Eso, fíjate que es un buen ejemplo de cambio, de un cambio lingüístico en el idioma, ¿no? O sea, el Quijote fue escrito en español que fue como medio... 1600 y algo es. Ajá, bueno, es un español casi moderno, digámoslo así, pero no se asemeja al que hablamos hoy. Entonces, español medio quizás. Medio quizás, ajá. Entonces, ¿por qué no lo entendés? ¿Por qué te cuesta leerlo? Porque el español ha cambiado. Entonces, ahora usas palabras o usas formas gramaticales diferentes a como se usaban antes. Entonces, yo me acuerdo que para ese tipo de lecturas, por ejemplo, aún las lecturas de las Biblias antes era como como ponían siempre como el seno, como reuniendo, como se reuniendo, lo ponían como al principio, ¿no? Ajá. Se reuniendo, entonces esa forma ya no lo usamos en español de Al ahora. estilo de Yoda. Una cosa Ajá, así. cabal, algo así. Fíjate que en portugués todavía ocupan como esa forma. Ajá, y en francés también, Ajá, pero el ajá. español ya solo usa al final, ¿no? Como quien dice, va a se caer en lugar de va a Ajá, caerse, algo cabal, así. He visto cabal, que ajá. lo ponen. Ajá. Entonces ese pequeño cambio, si te fijas, te interrumpe, te hace ruido en la comunicación, ¿verdad? Sí, y te así quedas va cambiando el pensando, idioma. Ajá. Vas como que no es tan sencillo de pronunciar y vas Ajá. por el pragmatismo de decir se va a caer se va. Ajá, cabal, ajá. Ay. Sí, Mira pero digamos que simplemente ese cambio, por ejemplo, un lingüista no te lo podrá decir así rápido. Eso porque ahora no lo decimos en español actual, probablemente nunca sepamos. Pues los hablantes son quienes a veces empiezan a decirlo de una manera como les suene mejor y se queda de esa manera, ¿verdad? Entonces es bien a veces bien random, o sea, es bien al azar a veces los cambios que tienen motivación, pero nunca vamos a saber, quizás. Ok, ¿verdad? sí, en Ajá. algún momento se originó. Ajá, cabal. Sí, la verdad que sí. Bueno, y sobre el español salvadoreño, si tuvieras que decir que tiene características, así como te gustaba la biología y es cierto, Ajá. muchacho chalateco, pigiar palos, Ajá. ¿cuáles son las características el español
dialectizado en El Salvador. Ujú. Vaya, fíjate que voy a tomarlo de un punto lingüístico, porque yo siento que ya a veces aburre el hecho de que vos, que dicen, ¿cómo es el español salvadoreño? Decimos chucho, decimos Benítez, usamos vos, pero realmente esas cosas no son enteramente solo de Salvador, ¿verdad? Si salieran del país, ¿verdad? No. Sí, sí, ahora con las redes podemos ver que no es solo así que hablamos nosotros, pero por ejemplo, a nivel, vamos a empezar con lo más concreto, que es nivel fonético, ¿va? Okay. Entonces, por ejemplo, sabemos que en el dialecto salvadoreño, o sea, en el español salvadoreño, tenemos esta aspiración de la S, ¿no? Entonces, pero tienen una regla, ¿no? Entonces, no es como hablan, digamos, los argentinos tampoco, ni como hablan los del Caribe, fíjate, chilenos, Fíjate que ahí sí me gustaría hacer una pausa. Yo tengo un amigo Chapín, que el maje a veces dice que intentaba hablar como salvadoreño, pero él toda S la volvía J. Pero cuando él le decía, o sea, cuando él intentaba hacerlo, se le oía fatal. O sea, de entrada sabía que... no se oía natural. Era falso. Entonces me decía, por ejemplo, él decía, ustedes están... Y es como, no, más ahí no se hace. O sea, se hace tal vez en los hombres, es en serio, pero antes de T no vale, decía yo. Pero una cosa que yo lo notaba porque no me sonaba natural. Lo mismo me pasaba con un amigo que es tico, que ellos tienen esa R. Pero a veces yo le decía, no es que el martes, le decía yo, no me decía martes, es martes, me dice. Y entonces, yo le decía, el viernes. O sea, sí pueden pronunciar la R, los pero es que pasa lo mismo, o sea, es que... Hay reglas. O sea, pero por ejemplo, aquel me decía, no me acuerdo cuál era el caso, pero decía martes y decía viernes. O sea, pero en viernes sí pasaba, pero en martes no. Lo mismo sucede con la S convertida en J de nosotros. Aplica en algunos casos, pero no en todos. Caso que pasa con los chilenos sí te dicen, es que ustedes están haciendo no sé qué, y eso sí te hace la S antes de la T, pero nosotros no. Entonces pasa en diferentes casos. Sí, entonces el dialecto salvadoreño tiene esta aspiración, y como ustedes han dicho, tienen en cada país depende. O sea, las reglas de aspiración son diferentes. Y dentro de El Salvador existen, digamos, dos regiones bien marcadas, que sería como el centro norte de El Salvador y el oriente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la S se aspira, por ejemplo, antes de, ¿qué sería? De C o de K, ¿no? Como pescado, ¿verdad? Pescado suena normal aquí en oriente, pero en Oriente pueden aspirar la S antes de la T, a diferencia de acá. Por ejemplo, pueden decir esto. Y fíjate que me gustaría hacer la aclaración también, que cuando decimos español salvadoreño, que se saca en el podcast, estamos hablando de una generalización que tampoco existe, porque esto no va a aplicar a todas las personas. No es que todos los de Oriente hablen así, ni todos los del centro, pero se puede, digamos, generalizar, digamos, la mayoría de casos. Vamos a hablar de nuestro egocentrismo de capital. Por ejemplo, yo que digamos, podría decir que es lo que yo he escuchado aquí en la capital, ¿verdad? He escuchado. Entonces, tenés reglas, y esto lo tiene El Salvador, ¿verdad? Que la S se hace J, digámoslo así. Y también, ¿de dónde viene esto? Se preguntarían. Sí, ustedes dirían, eso quería preguntarte. porque van a decir, es que los salvadoreños hablan mal, que no sé qué, pero número uno, Latinoamérica comparte aspiración de S. O sea, prácticamente todos los países lo tienen. Sin miedo a decir que casi todos lo tienen, ¿verdad? De una forma o de otra. Una forma en de un otra. grado en mayor, un grado o menor, mayor o menor. Pero con reglas. Y esto viene de España. O sea, España. de España, antes de P también. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque los andaluces que vinieron de España y del sur de España tenían esta aspiración, ¿verdad? Y obviamente nos la heredaron a nosotros de diferentes maneras, ¿verdad? Y lo que sucede es que ahora España, que tiene más expandido la diferencia entre la Z y las S, ¿verdad? Eso surgió hasta después de la colonia. Es decir, los españoles expandieron este rasgo de Z y C hasta después de la colonia, o sea que los españoles no hablan así como si tuvieran los españoles que vinieron aquel entonces los que vinieron aquel entonces no hablaban así, nunca hablaron así. Puti, yo siempre, fíjate que cada vez que escribo algo, siempre me pregunto en mi mente y siempre suena Z en mi cabeza, fíjate, ¿por qué puta? Pero obviamente, como si te fijas, México
tuvo siempre una comunicación estrecha con España hasta bien tarde, ¿verdad? En la colonia adquirieron ciertos rasgos del español ahora más estándar y hacen menos la J, ¿verdad? Mira, Hacen una menos la consulta, J. ¿por qué es México y no México? Bueno, ese es otro tema, pero No, es un tema porque viene, por ejemplo, la X que vos ves ahí, representaba el sonido she. Que la X antes. tuvo una gran crisis de identidad. Ajá. México. Antes era México porque los españoles de ese tiempo decían México. O sea, antes el español tenía el sonido sh. Pero la evolución del español de la sh cambió a j y se volvió México. Pero la escritura no cambió. Ya. Entonces, es de México. ahí viene, de México. Pero bueno, regresando ahí de dónde viene esta aspiración, viene de España, número 1, y número 2, no es que hablemos mal, y fíjate que en España suceden unas cosas. En España hay lugares donde hay el ceseo, donde no se diferencia la S de la Z, ¿verdad? Obviamente. Y hay también el jejeo. En Málaga, por ejemplo, ellos comienzan las S como con J, como lo que nos burlamos. Bueno, yo no me burlo, así que voy a decir los que se burlan de los migueleños, que dicen San Miguel. Sí, hay gente que dice San Miguel, Hay gente que dice San Miguel, pero no es porque sea un mal hablado, sino que eso viene de España. Sí, es una cosa cultural. Es una cosa lingüística, o sea que la gente no es que haya deformado el español, porque el español ya venía así de España. Y fíjate que entiendes? con eso que mencionas, de que hay gente que, bueno, el grupo de personas que casi que toda S la vuelven J, me he fijado que hay algunas gentes también que hacen esto, que la J la hacen J. O sea, que bien es como fuerte. mucho más remarcada. O sea, te hacen, por ejemplo, ¿cómo decirte? ¿Qué frase es una palabra como J? Jocote. Pero una J mucho más marcada para que no se confunda con la J que supuestamente es S. O sea, algunas personas me he fijado que ocupan ese recurso, fíjate. Sí, y el idioma encuentra maneras para siempre hacerte entender, o sea, Y es de forma inconsciente, porque Y de forma uno ya inconsciente, está zampado en una sopa, por así decirlo, en una región, cabal. y pues empieza a copiar el lenguaje o el dialecto de la forma en la que lo hablan. Sí, los niños, cuando somos niños es cuando adquirimos estos rasgos y pueden desaparecer o aparecer otros dependiendo de donde te vayas criado, ¿verdad? Entonces, lo yuca es que no puedes decir el español salvadoreño es de esta manera porque hay mezclas No hay un de español rasgos, salvadoreño, ¿no? ¿verdad? Ajá, no hay un... o sea, sí podrías decir el español salvadoreño aspira a la S o dice bueno, ese es otro tema de la Y, ¿no? Que decimos, por ejemplo, gallina, como si no tuviera una W, sino que solo o amarillo. Amarillo o pollo, ¿verdad? Amarillo. Pollo. Fíjate que más, no tanto es como que sino que la I es como más suave, porque yo Más digo, suave, por ejemplo, mi amigo el Tico me dice eso siempre, que él dice, por ejemplo, el gallo, pero lo hace como y, como más gallo. sonoro, el gallo. Pero yo no puedo, o sea, es el gallo. O sea, si Gallo. lo decís gallo, no te suena natural a vos, porque no lo aprendiste a decir así. Sí, cuando dice él, bueno, él no dice gallo pinto, ¿verdad? Pero por gallo lo pinto le dicen, pero por ponerte el ejemplo, a mí no me sale, o sea, gallo. O sea, pero eso es una cosa que destacan bastante de acá, de El Salvador. Sí, y bueno, no solo El Salvador, también en el norte de México está ese rasgo, pero a lo que voy de nuevo es que muchas de las cosas que encontramos en el español salvadoreño es porque se han mantenido acá, pero siempre vienen de algún lugar, o sea, siempre vienen del español que trajeron los españoles, ¿verdad? Entonces, a veces hay como tesoritos en cada parte de Latinoamérica donde una familia quizás española se asentó con un cierto hablado y se reprodujo en ese pueblo, ¿no? Y ahora parece ser, 500 años después, parece ser... Con aquello de las encomiendas tuvo que haber sido, fíjate. puede ser por la repartición de tierra. Ajá, claro. Entonces el grupo, como hablaba esa familia o ese grupo de familias, influenció ahora una parte geográfica bien grande, pues entonces... Puede ser que así haya surgido el español de Argentina, ¿no? Con la rehilación que dicen llover, ¿verdad? Entonces puede ser que haya sido influencia del italiano, el alemán, yo qué sé. Pero todo comienza con un grupo de personas y si estas personas normalmente tienen prestigio, se va a expander.
este rasgo, ¿verdad? Entonces, sí, esto de gallina y pollo es bien marcado en nosotros. También el amarillo. Amarillo, porque se supone que es amarillo. Amarillo, ajá. Pero eso mismo. Y fíjate que hay otra amarillo. cosa, Gary, que bueno, yo le he visto que pasa en el náhuatl, no sé si será que viene del náhuatl, o que también sucede en otros casos del español porque no lo he estudiado, pero una amiga chilena me decía, es que ustedes dicen pan y no pan, o sea, y ella me decía que pero fíjate, es diferente cuando vos decís, por ejemplo, decís pan y te fijas la lengua está atrás, Sí, pero decís panadero. Panadero. Sí, O sea, la lengua va adelante en esa N, panadero, porque pero la por N... la facilidad de seguir hablando. Pero sí, decir, por ejemplo, el pan a diario, esa N ya va atrás otra vez. Pan a diario, Pan a diario. Pan a diario, ajá. Pan a diario. O sea, ahí es dos tipos de N. Una que la haces como con la punta de la lengua. Mira, pero es una cosa que para mí sonaba absoluto. O sea, yo no me había dado cuenta de eso. Yo tampoco, hasta unos años atrás. Hasta que ella me lo hizo notar. Y cuando estaba estudiando náhuatl, me encontré que el náhuatl tiene esta N también. Pero en el español, bueno, al menos acá en El Salvador, pasan algunas palabras cuando es N final. Pero normalmente al final, ajá. Pero hasta que mi amiga chilena me lo dijo, lo noté yo. O sea, pues te cuento que eso es de un rasgo español de España también, porque lo tienen también en las Islas Canarias y en Andalucía, y el Caribe lo tiene. O sea, dicen pan, pero no lo dice México, por ejemplo. Entonces, ni en Chile. Ni en Chile, o sea, Sudamérica quizás no lo dice, pero es en esta parte de Centroamérica y el Caribe que heredamos ese rasgo, pan. Velar se llama, porque tu lengua está en el velo, o sea, en la úvula, casi en la úvula de tu boca, mientras que los mexicanos dirían pan con la punta de la lengua detrás de los dientes, pan. Okay. Pan, como le dirían en México, y pan nosotros. Pan, ok. ¿Cómo decir que se llama cuando es pan con la... Velar. Ajá, está en el velo, en el paladar. Okay. ¿Y la P con la punta de la lengua? Es dental sería. Pan. Cuando la N termina en los dientes se le llama dental. Mira, qué interesante esto. Yo todo esto me lo perdí por no estar prestando atención ahí como por el lenguaje, grado, ¿no? Sí, es correcto. Ajá. Y bueno, veamos. Cada país tiene, como vos decís, ciertas joyas, ¿no? Por ejemplo, El Salvador tiene sus características en Oriente y Central a Occidente. Y también, por ejemplo, tenemos el caso de Guatemala, que tiene un acento muy particular, porque tenemos acentos en cada país, vivimos muy cerca, pero tenemos acentos muy marcados. Por ejemplo, el guatemalteco, que tiene una forma de hablar voz así como bien cantado. Tenemos el hondureño, que la verdad no hay algunas cositas. El hondureño es una cosa bien interesante. O sea, es un poco parecido. Yo creo que es el acento más parecido al salvadoreño. Sí, el más parecido. Es bien parecido, pero cuando entrenas el oído puedes decir, puedes medio adivinar que es de Honduras. Por ciertas palabras. Por ciertas palabras. Ajá, como cheque, ¿no? Dicen cheque. Cheque. Pero a mí me ha pasado que he pasado media hora hablando con la gente y no sabes qué. Hasta que de repente me dicen alguna palabra como demasiado específica. Pero de lo contrario no distingo si son hondureños o salvadoreños. Sí, mira, y fíjate que en el Caribe también hay unos acentos muy curiosos. Fíjate que, por ejemplo, yo tengo que mandar ciertos papeles cada cierto tiempo a una isla, creo que es República Dominicana. La onda es que me llaman de vez en cuando y el acento es una cosa que vos te preguntas, o sea, qué informal, no sé, o sea, no digo que sea que estén hablando mal, no, para nada, sino que lo siento como bien impersonal, bien confianzudo, bien confianzudo. Yo me quedé así como los caribeños tienden a ser así, ¿no? Un poco confianzudos. Yo no conozco muchos, pero el nicaragüense también es bien confianzudo. Sí. Y fíjate que haciendo como una pausa, ahora que andamos en el Caribe, yo estuve ahí en Cuba, fíjate, estuve en una parte que es una provincia que se llama Santi Espíritu. Cuba, chico. Pero mira, me mega friqué cuando estaba platicando con un vendedor y nosotros andábamos dos salvadoreños. Deme un beso, te digo. Y el maje me dice, ¿y vosotros dónde soy? Vosotros. Mira, pues decía, ¿vosotros de dónde soy? Vosotros, mira, y yo me quedé pensando así como qué putas me dijo, o si me quedé como procesando que por qué putas me dice vosotros, y después ya me puse a leer que es el único lugar de Latinoamérica, la provincia de Santo Espíritu, que ocupa el vosotros, por la influencia española que tuvo ya en el español un poco más moderno, pues el único lugar en Latinoamérica que ocupa vosotros, pero lo hace sin la S final, como vosotros.
Vosotros. Vosotros. Con la fonética Cubana. Ajá. Mira, pero es una onda que yo me quedé así Algo súper parecido friqueado. tienen los nicaragüenses con algunas palabras, fíjate, porque por ejemplo el nicaragüense para poder decir los ojos, le quita la S, Ojo. Ajá, y los ojo. convierte en un cierre glotal, se llama, o sea, los ojos. Es como un los vacío, ojos, de un hecho, vacío, como un ajá, vacío, cabal, los justo, ojos, ajá. los ojos. Ajá. Bien vergonzoso. A mí De me, verdad, a mí me encanta vos. el Pero mira- acento nicaragüense es de mis favoritos. Igual. Soy nicaragüense. Por eso. Fíjate que regresando ahí de los acentos de aquí, de la región, pero creo que algo que nos une entre Honduras y Guate y Nicaragua y Costa Rica también es el voceo, ¿no? Y que podemos ahí empezar el tema de que, bueno, hace poco con Rubén vimos un video, ¿verdad? Que decía que el español que hablábamos aquí era malo, ¿no? Porque usábamos también el vos, ¿no? Porque pero muchas veces nos olvidamos que este voz viene de España, ¿verdad? Viene de España, sí. Y tiene cientos de años de existir, ¿verdad? Y deberíamos de sentirnos como especiales porque solo ciertas zonas de Latinoamérica mantenemos el voz y aquí está súper vivo, ¿verdad? Y fíjate que yo, por ejemplo, una vez con un amigo dominicano, el maje me trataba solo de tú. Entonces yo le dije, mira, ¿y a vos no te ofende que yo te trate de vos? No, me dijo al contrario, para mí me suena de mucho respeto. Igual, ajá, sí, Mira, ajá. y yo me quedé así como, qué puta. Y aquí vos le decís vos a tu cherada, y vos Sí, maje. pero fíjate Sí. que no tengo como la fuente exacta de eso, pero al menos por lo que conozco del italiano al francés, el voi o el vous en francés son formas de respeto, la forma de referirse Exacto. como en plural, porque se ocupaba para hablarle como tipo al rey, porque no le estás hablando solo al rey, es el rey a su pueblo que le estás hablando. ¿verdad? Entonces no le decías tú, le decías vos de vosotros. Lo mismo el papa, o sea, le hablaba a él y a Dios, o sea, son dos personas a las que le estás hablando. Entonces se ocupaba esta forma de voz. Cuando vienen todos estos majes de las encomiendas y los piratas que eran unos grandes malacates que se vinieron a convertir en los grandes señores de América, imagínate como nosotros como vos, Salvador, ¿verdad? Y entonces se trataban de vos por un sentimiento de grandeza. Y entonces la gatada aprendió a usar el vos y nosotros ya nos quedamos con eso. Pero sucede en las áreas más remotas del español de Latinoamérica, porque Centroamérica casi que fue una isla, porque tenemos selva aquí, selva Sí, aquí, correcto. y los piratas en el Caribe. Entonces se quedó el vos. Y Argentina porque es el fin del mundo, pues. Ajá. Y Chile también. Y que Chile está también, que Chile lo deformó más todavía. aislado entre Sí, los sí. Andes. Ahí De está, hecho, ¿verdad? hay gente que no entiende el chileno cuando están Mira, cállate. Y ese es un ejemplo súper bien de cuando estás aislado geográficamente, el idioma va a cambiar. Sí, mira, y si horrible. hubiéramos dejado a los chilenos así totalmente aislados y hubieran hecho otro español prácticamente. Mira, ¿verdad? maje, pero espérate, yo estuve en la provincia de Los Lagos, allá en la región de Los Lagos, allá en Chile, en una zona montañosa que era como bien aislada. Yo me acuerdo que íbamos por un lado, andaba perdido, entonces yo me paré y le pregunté a un señor, así con mi español súper neutro, o sea, el español más neutro que yo tenía. Hola, señor. Mire, hola, señor. Carlos, disculpe. No, mira, yo le dije, mire, disculpe, esa es la calle que va para Yanquihue. ¿Qué sí que no te entiendo? Y yo como, no, mire, si esta es la calle que va para el parque donde está ahí los altos de Petrohue, que no te entiendo. Y yo me quedé como, puta, o sea, mira, yo dije, es normal que yo no lo entienda, Ajá. pero ¿por qué puta él no me va a entender a mí si yo hablo bien? O sea, mira. qué cabrón suena eso. pero, o sea, me choqueó bastante porque yo sé que, bueno, el señor era un adulto ya bastante mayor, pero él estaba, y no me pasó solo con él, me pasó como 2 o 3 veces que la gente no me entendía a mí, pero era gente que está muy acostumbrada a su dialecto chileno, y entonces cuando yo llegaba le sonaba como, ¿y este güey puta qué onda? ¿Qué onda con este maje? ¿Qué puta está diciendo? ¿Qué está diciendo este huevón? O sea, entonces eso pasa también, que se acostumbran demasiado a, o sea, el chileno va en otro camino ya. Sí, fíjate que es también una cosa de entrenar el oído, fíjate. Porque ya después de cierto tiempo de estar con personas que hablan un dialecto diferente del español, ya como que lo puedes entender. Yo tenía, fíjate, esto jugaba, yo creo que ya lo he comentado aquí en Proyecto Chachalaca, pero yo antes jugaba en internet y se hacían wheels de toda Centroamérica, de toda América Latina. Entonces, a veces los guanacos, los salvadoreños, nos juntábamos con los chilenos. No sé exactamente por qué, pero la cosa es que cuando utilizábamos TeamSpeak en aquel tiempo, no entendíamos nada. Teníamos un canal aparte, todos los salvadoreños, y había un chileno que servía de intermediario porque era de una región donde sí hablaban español decente, fíjate. ¿Qué? Y entonces ya con ese loco, la guild dice que vamos a hacer esto y lo otro y vamos a atacar a tal hora CTU. Y ok. El traductor, segundo, y se iba a hablar de nuevo allá y vos activabas ese
esa sala y vos pensabas que se estaban puteando, que se estaban matando, una cuestión así. Y te preguntaban algo y yo escribía ¿qué están diciendo? Porque por escrito se puede entender mejor. Cabal. Qué chistoso. Y fíjate que ahora que decís eso de que escrito sí te entiende, yo creo que es momento de hacer como por este video que vimos con Gary, que literal, era un medio televisivo bastante popular, que ellos salen diciendo está mal. Pero, ¿por qué habría de estar mal? Yo te pongo el caso, por ejemplo, ¿cómo le voy a decir yo a mi abuelita? Mire, no se dice aiga, se dice haya, porque hay unos señores allá en una ciudad que se llama Madrid, que ellos dicen de que usted tiene que hablar así, porque ellos así lo hablan. O sea, no podés, digamos, obligar a una persona que hable, o sea, un español que ni siquiera existe, un español... de libro, ¿no? O sea, un español de libro. Pero, o sea, si una cosa es que puedas decir que una cosa es correcto y otra cosa es que digas que es estándar. La estandarización sí te sirve para que nos entendamos todos a nivel escrito. Como en tu caso en el ciertos juego, contextos, como en tu caso en el juego. Me ha servido mucho, la verdad. Como en tu caso en el juego. Pero ya decir de que yo diga, por ejemplo, la frase que te menciono siempre, un cipote, peche y chelo, un tetún te lo apachó, o sea, no se la voy a decir hacia un chileno, pues, o sea. Claro. Pero... tiene sus momentos. Tiene sus momentos, pero no está mal decirlo así. Eso es lo que queremos recalcar y que creo que por ahí va la lingüística moderna, ¿verdad? Sí, y fíjate que yo quizás me voy a poner muy mamón con lo que voy a decir, pero es que vaya, fíjate mamón. que el otro día... Mexicanismo de texto. Bueno, muy hablando talpudo, ¿te parece? ¿Qué puta De la es eso? talpa, baboso. ¿Qué es eso? Talpudo. La talpa, o sea, Talpudo. talpa es el mamón, pero en... Pendejo. Pero dijo talpudo. Sí. Mamón. Ay, entendí. ¿Qué es ese puta de raza? Pero mira, Bueno, volviendo, lo pongo así, va. Yo hablaba con un amigo el otro día y le decía, mira, maje, ¿y no sentís? Así estábamos hablando cualquier mierda y le digo, mira, maje, ¿y no sentís que tal vez así instituciones como la RAE realmente limitan el lenguaje? Como sí, maje. Sí, o sea, porque de pronto que haya una institución que te diga el uso correcto de las palabras puede llevarte a limitar la creación de nuevas palabras en aras de economizar el lenguaje o el idioma. Y con esto reducir la cantidad de palabras para poder expresar ideas de forma más sencilla o clara. Y con esto tal vez poco a poco una evolución de lo que podría ser el lenguaje. Porque como tal el pensamiento y las ideas, porque son base del pensamiento, se limitan en función de la capacidad de poder organizar conceptos a través de la lengua. Porque nosotros en la cabeza no pensamos en imágenes, no pensamos en bloques, pensamos con la lengua que hablamos. Entonces, es debatible eso, pero vamos, sigamos. Bueno, digamos, porque hay quienes sueñan en inglés y hay las personas que no oyentes, no suenan en palabras. Mira, esa es una cosa muy interesante. Sueñan en señas. Pero también es como digamos que el idioma exacto, que manejan. Entonces, no tener palabras o no tener formas de alcanzar conceptos que no se pueden alcanzar de forma directa con la idea, con las palabras o el idioma que vos manejas, entonces te limita, te reduce, porque la economía del lenguaje va en función de poder alcanzar una idea, de expresarse de una forma más rápida. Utilizando la menor y cantidad efectiva de también. Correcto. Pero fíjate que acá yo de repente veo que también eso a veces no aplica, porque en algunos casos ya sucede que ya hay una palabra en español que te da esa idea y la gente como que lo complica. O sea, tal vez complicar no sea la palabra, pero te decía que, por ejemplo, lo hace más complejo. Porque, por ejemplo, ahí en Chalata yo he notado como varias perífrasis, como tipo los phrasal verbs del inglés. Por ejemplo, no sucede igual con el 100% de los chalatecos, sino que lo he visto más que todo en personas mayores, que en lugar de decir aprender, dicen agarrar escuela. O en lugar de decir abrir, que el verbo ya está ahí, dicen dar puerta. Como mira, darle puerta a los chivos. En lugar de abrirle a los chivos. Eso es menos eso sí no lo había escuchado, dar puerta, ¿no? Dar puerta es como en vez de decir solo abrirle a los chivos para que salgan. No es economía, pero darle puerta. Pero sabes que eso es como cierto grado de estilo. Pero sea como sea, lo está complejando porque ya hay una palabra. Y lo separás, no solo es un verbo, sino que separás las cosas. Dame a mi puerta, puedes decir. Sí. Dale puerta al chivo. Yo me puedo imaginar a alguien en los años 40 así, wow, ¿escuchaste qué frase dijo? Qué elegante es. Pudiera ser, pero como te digo, o sea, también a veces, la mayoría del tiempo creo que sí puede buscar esta economía del lenguaje, simplificar, pero en algunos casos también a veces por estilo, por influencia, por vacil. O también porque en el contexto es diferente.
o sea, no es que ellos hayan reemplazado dar puerta al verbo abrir, sino Sí, que sí. bueno, en ciertos hay contextos. matices. Entonces, de hecho, el idioma, a veces la teoría de la economía me parece un poco falseada también, porque el idioma se hace sencilla en una forma y se complica en otras. Por ejemplo, el inglés. En inglés unos dicen, el inglés es fácil porque ni siquiera cambias el orden, solo decís, I go to the beach, por ejemplo. Todo es como en orden, yo voy a la playa, ¿verdad? Pero su fonética es bien compleja, ¿verdad? Y no cualquier persona que aprende inglés va a aprender todas las vocales del inglés, que son más de 14. Entonces, si pensáramos que todo es por economía del lenguaje, muchos idiomas ya tuvieran fonética fácil, digámoslo así, entre paréntesis, porque depende, fácil es relativo, ¿verdad? Y la gramática fuera bien chiche, ¿verdad? Pero no, a veces los idiomas se hacen sencillos de un lado y luego se vuelven a complicar. Por ejemplo, el chino antes no tenía tonos y fue hasta el chino moderno que adquirió tonos, antes no tenía. Entonces, eso no es economía del lenguaje, o sea, para nada. como un idioma no tonal se va a volver tonal, y porque eso va a ser más económico, porque para nosotros y quizás diferenciar 4 o 5 tonos no es fácil. Y fíjate que solo por ejemplo. Ajá, que tienen varios, tienen más que el chino, creo yo, pero bueno. O solo para aclarar, el caso de los tonos es que en el chino, dependiendo del tono que se le da a una palabra, puede cambiar el significado. No es lo mismo que diga ma a que diga ma o ma o ma. Por eso se oye que el chino es como wohenhao, ni ma, como cantadito, que va así como subiendo, solo para hacer la aclaración. Cabal. Y ponerle que nosotros aquí en el español que hablamos utilizamos el acento. Por ejemplo, mama a mamá, que es una gran diferencia. El acento prosódico. El acento prosódico. Sí, que puedes decir papa y papá, ¿verdad? Correcto, son cosas diferentes. Sí. Sí, eso es un poco difícil para los que aprenden español, porque a veces no saben dónde poner el acento. El acento prosódico en español es un poco random, diría yo, a diferencia del francés, que solo va al final de palabra, ¿verdad? Pero en español salta. Y esa es una de las dificultades del español, ¿verdad? Saber a dónde va el acento, y más que todo en palabras largas, como no perpendicular, a dónde va el acento, no perpendicular. Ni yo sé, ¿verdad? Entonces, pero regresando a esta onda de la economía, sí pienso yo que porque empezamos esto por lo de la RAE, ¿no? Sí, porque yo pienso esto, mira, de que como tal una institución que se dedica, digamos, a detener o a definir. Te limita. Sí, pienso que puede llegar a limitar. Porque, ¿a qué me refiero con la limitación? Porque de pronto nosotros comenzamos de pequeños y empezamos a crear, digamos que nuestro propio dialecto. Creamos esas reglas de estilo. Utilizamos las palabras como nosotros queremos. Y entonces, mira, yo tengo el caso de un amigo que aprecio un montón. Este maje es quizás una de las personas más artísticas que yo he conocido. El maje pinta, baila, canta, toca música. El maje está pero loco, el cabrón. Entonces, para poder él expresar toda esa inquietud artística, empezaba a utilizar una palabra que por lo que yo entiendo, que discutiendo con él se inventó, que significa barubia. ¿Cómo? Barubia. Entonces, para él, pues, puta, que barubia eso. O sea, parece una cosa bien artística, una cuestión así. Y la verdad es que cuando uno está pequeño, no pone en discusión nunca las reglas, el dogma del que viene. Entonces yo decía, puta, este más está loco, decía yo. Pero, vergón, pues, no hay pedo, es su onda. Pero ya cuando fui creciendo dije, poder crear palabras ad hoc a la necesidad de lo que uno tiene, tampoco debería de ser tan malo. No. Y que la RAE como tal, por ser una institución, sí valida. Valida, pero al no validar también detiene el uso que pudiera darse en alguna región. Fíjate que y en la vida real nunca va a detener nada. O sea, el idioma es como una avalancha y la RAE es como un palito que quiere detener una avalancha. Fíjate más que a mí me pasó una vez que igual me hicieron burla en el trabajo por eso, porque yo estaba hablando como bien rápido. No me acuerdo qué frase estaba diciendo, pero yo dije... Andabas alterado, man. No, pero normal, hablando, porque así habla de tatarata. Porque yo hablo bien rápido, y hablo bien rápido, arrastrado. Pero fíjate que yo dije, no me acuerdo qué, no, es que ningún otro aplica.
Ningotro. Mira, y todos se quedaron así como ningotro. Y yo como, bueno, si hay algo otro, pues podía haber ningotro, dije yo. Pero más, yo no lo pensé. O sea, yo no sé si me salió por arrastrar ningún otro. O sea, economía, eso es pura economía. Y yo me quedé como, pero qué bonita esa palabra. Y entonces ningotro. Ya la uso. Ningotro. Ningotro, la verdad. Ningún otro, pero ningún otro sí existe. Sí, ¿no? Sí. Pero es que eso quise decir, pero yo no sé si lo arrastré. Lo contracté. Tú contractaste. Pero después ya me quedé usándolo y dije, me parece súper práctico. Si hay algo otro, pues tendría que haber ningotro. Algún otro, sí. Y vos no podés. La regla. Por desgracia no podés venir y decir, escribir en un texto ningotro. No sí, claro. A menos que te des licencia de poeta, como todos los poetas quieren hacer, licencia o fíjate que, por ejemplo, con esa, parece que hay una canción que se llama Sinmigo, algo así, o Sintigo, o sea, porque si hay conmigo, pues porque no un sinmigo. O sea, y es como, bueno, sí, tiene sentido, pero ya quizás es una parte como la parte artística del lenguaje. Sí, quizás. Y fíjate que eso no está descabellado. Bueno, para lo que les iba a decir es que la RAE es algo bien, bien no natural, de hecho, porque pocas lenguas tienen academias, digámoslo así, como el francés sí tiene la Académie Française, pero porque están locos con el idioma también, es un poquito más locos que los el francés, el español, es un caso bien particular, pero aún así nunca la Academia Francesa ha podido detener. De hecho, ha hecho un mal. Bueno, eso es un gran paréntesis. Ha hecho un mal en el sentido de que tenés el francés escrito y el francés hablado. Totalmente, y hay una gran diferencia, ¿verdad? Y también invisibilizan a todos los dialectos que existen. Por ejemplo, si pones a estudiar a alguien francés con un francés de libro, digámoslo así, mandarlo a Quebec, Canadá, y no va a entender nada, ¿verdad? Pero es porque ellos, en su afán de tener una lengua pura, ¿verdad? Okay. Entonces, pero eso es como una masturbación mental, porque al final, en la realidad, la gente va a hablar como ellos quieran, ¿verdad? Claro. Entonces, pero regresando a la RAE, por ejemplo, el inglés no tienen academias, y el inglés no se está perdiendo, de hecho está avanzando, pero no es gracias a una academia. Entonces las academias como la RAE dicen, no, es que se va a perder el español, se va a corromper, pero como que ellos no supieran que de dónde salimos nosotros, del latín corrupto. O sea, los romanos que no pudieron aprender bien latín, lo corrompieron todo y salió bastardizado un latín que dio luz al español, ¿verdad? Al español, al italiano. Al italiano, o sea, todos los idiomas romances son bastardos, pues. O sea, para los ojos de hace, ¿cuántos años? Hace más de 1000 años, ¿no? Que el latín empezó a evolucionar. Entonces pienso yo que es una chaqueta mental de la academia. Y por eso digo, fíjate, que tal vez ese tipo de instituciones como tal, porque mucha gente se aboca a ellas para poder decir, oh querida RAE, por ejemplo en Twitter, oh querida RAE, yo quiero saber si se puede utilizar esta palabra para tal cosa. Y viene la RAE y escribe, no. Entonces yo creo que mucha gente toma eso como a huevo. Si ellos dijeron eso, entonces así tiene que ser. Pregúntale a un angloparlante si le pide permiso a alguna academia para crear verbos. Si el inglés es, yo creo que cada año saca cientos de palabras, o sea, y o sea, fíjate que últimamente he visto con este tema de la pandemia, cuando me mandan correos en inglés me ponen nice to meet you. O sea, como mucho gusto de conocerlo. De electrónico. Y lo he visto como 40 veces en correos. Y yo como, ¿qué es súper chido porque el inglés es bien versátil. Es bien versátil, Entonces, fíjate que esa misma versatilidad me he fijado que se aplica también acá en el español salvadoreño. Y hablando, bueno, ahorita que estamos al Salvador. El tema del francés, Gary. ¿Vos has visto tal vez alguna palabra francesa o algo que vos hayas visto que se incorpore dentro del español salvadoreño? ¿Tenemos algún rasgo, por ejemplo, del francés nosotros acá? Rasgo, fíjate que podría decir que mejor vocabulario, porque, bueno, es que estas son leyendas urbanas también, ¿verdad? Pero sí vemos que tenemos nuestra repostería está influenciada por, obviamente, repostería francesa, ¿verdad? Mira, podemos hacer un podcast de pan dulce. Por ejemplo, comiendo pan dulce. Por ejemplo, el relámpago, literalmente en francés se llama éclair, que su traducción es relámpago, o sea... Pero quizás en esos tiempos el relámpago del pancito. El pan, el brioso ese. Sí, el caramelo. Pero quizás por medio de la cocina, o yo no sé cómo, quizás de la burguesía en ese tiempo salvadoreña introdujo palabras como, por ejemplo, muchos dicen que el salud de irse
aquí en El Salvador, porque solo en El Salvador creo que se dice salud, ¿verdad? Sí, solo aquí. Entró por el francés que es salut, que quiere decir hola y adiós, ¿verdad? Como el chavo del italiano. Tal vez este maje que vendía pan francés aquí en Salud. San Salvador, cuando se iba, salud, Ajá, please. cabal. Una cuestión así. Puede Podría ser, ser, podría, una cosa tan así. o puro snob, tal vez, puede ser. Una onda puede ser así. Paréntesis. Todo es posible. Mira, fíjate que en mi pueblo, cuando yo estaba chiquito, había llegado un gringo que estaba trabajando en una Ajá, ONG. ajá. Y cualquier babosada que pasaba, el más en lugar de decir como su expresión de "juela gran puya", por ejemplo, era como "o Georgia". Siempre. Mira, entonces en el pueblo la mara agarró el vacil de que cualquier cosa, "o Georgia, o Georgia". Y mira, y a la luz de hoy, cuando yo estoy como con mi compañero, todavía tengo esa maña. Podría ser una cosa así. Sí, puede. Probable. Es que mira, el idioma puya puedes cachar cosas tan insignificantes como eso y lo puedes hacer parte de la lengua. Y la palabra Fíjate que sí. chero, Ajá, chero dicen que viene de shech, que es de que es querido. querido. ¿no? Ajá. Y a eso le agregamos la A para el femenino, ¿no? ajá. Chero, chera. Pero en francés es shech. Fíjate que Shech. también o sea, bueno, yo me he fijado que, por ejemplo, esta palabra chero tiene como usos bien específicos. Ajá. Por ejemplo, he visto... Solo en tercera persona, ¿verdad? Solo en o cuando lo ocupas, o sea, pero chero nunca es vocativo, porque he visto, por ejemplo, nicaragüenses que dicen, hey, cheros, no sé qué, y es como, No no, suena, ahí no ¿no? va. O, hola, cheros, es como, no, porque ellos dicen prix, por ejemplo, hola, prixes. Prix, ajá. ajá. Pero no es el mismo uso, o sea, vos puedes decir que tengo un chero, aquel chero, pero para referirte a alguien más, tercera pero no solo persona. dices, como, Tal hey, vez chero, como haceme, aquello- o sea, es no aquello de, suena. por ejemplo, aquí en San Salvador vos decís el bambán. Los santanecos dicen la bambán. la No, bambán. el bambán dicen. El bambán. Al revés, Y creo que es aquí al querían revés. ponerle la bambán Ajá, porque la es la bambán. panadería. La ¿verdad? panadería, Ajá, sí, ajá. ajá. Sí, Vaya, pero- o fíjate que, por ejemplo, en mi pueblo, voy a hablar solo por mi pueblo, pero es loroca, no es loroco. Loroca. Sí, loroca. Pero Ajá. estamos hablando de Sí, la de florcita, la ajá, flor, pero loroca. solo lo he visto en mi pueblo. En otros pueblos de Chalate no te sabría decir. Va, y fíjate que eso es, uno diría, puy, es que están equivocados, pero es que sí cambia el idioma, o sea, Sí. no región puedes tiene su hacer, derecho, no puedes, o sea, aunque haya surgido de escuchar mal, por ejemplo, supongamos va, que la primera vez que llevaron el oroco ahí a tu pueblo, o no escuchó bien y escuchó loroca porque lo asoció a loca, no quiero que se vea. Ajá. Y ya de ahí ese abuelo les dijo así a todos sus Y descendientes, ella la quedó. loroca, Mira ¿verdad? que también No sé. pudo haber habido esto, fíjate, que cuando uno es joven suele tener aquella cuestión de repudiar parte de la costumbre o Ujú. cultura que vienen Ajá, arrastrando, también. ¿verdad? Entonces, de pronto, la loroca, que sabe feo, una Pudiera, cuestión así, ajá. ¿verdad? Ajá, pudiera cabal, ser. Ya sí. se volvió abuelo ese tipo, vengan, les voy a contar de la loroca. La loroca. Ya, ajá, entonces, sí. Ajá, pudiera Y se hace ser como- norma. Ujú. Ajá, cabal, que se hace norma. Tengo una historia de Norma que ya he contado aquí. Pero Ajá. fíjate que en la casa, en la casa del ungüento chino, ese color café, aquí le decíamos cacachina. Ajá. Entonces, desde chiquito fui criándome con la cacachina, pero no distinguía que eran dos palabras Y distintas. que O sea, era la cacachina. como malo. O sea, No, o sea, como para mí peor. era la cacachina, o sea, Ajá, pero un no golpe. distinguía que venía de No, el para excremento nada, para y, nada. y No sabía, o sea, y todo fue de que un día fue una mañana deportiva, me jodí la pierna y dijeron, ay, que no anda ungüento para ponerle al muchacho. Y yo, bueno, pues son ando cacachina, dije. Y entonces todos se rieron. Y en ese instante te diste cuenta. me di que- cuenta de que eran dos palabras y que estaba hablando del excremento de un asiático. Ajá. Entonces yo, puta. Sí, es que como ahí tengo. eso se le llama lexicalización, o sea, que tomas la palabra y pierde su significado real, o sea, etimológico, digamos, de cómo, ¿verdad? Y ya solo ves como una palabra que significa ungüento. Como el ¿verdad? mataniños, mae. Ajá, como pan pan mataniño. O mataniño. sea, vos jamás ya- pensás en un asesino serial de Ajá, infantes. O sea, exacto, vos ajá. pensás en Es el cierto, mataniños. sí, O sea, Ajá. Y es bien local, porque obviamente un mexicano no le Mira, va a decir, yo te como- voy a llevar a donde los mataniños. Y se va a ajá, quedar es como, como ¿qué? que puta, sí, o sea, Mira, totalmente. es que también la gente empieza a deformarlo porque peña los rajatripa y le van cambiando el nombre. un Ah, poco. sí, por joder, ¿verdad? Y No, Lo no, cambia. no por joder, por aquella cuestión que tengan unos retortijones. Ah, bien no sé, pesados. vaya, hace alusión a varias cosas. Y Ah, fíjate sí. que con ese tema de los dialectos, los dialectos también tienen como subdivisiones, yo entiendo que pueden ser como los sociolectos, que es hablado como por un Sí. grupo, o los idiolectos, que casi que solo por una persona. En el caso de mi familia, fíjate que un primito mío, cuando él estaba aprendiendo a hablar, el maje, todo lo que terminaba como en dad o tat, lo hacía yat.
por ejemplo, responsabilidad, decía él. Ajá. Entonces se oía tan chistoso y a todos nos dio risa que más el maje tiene 20 años ya con novia, acompañado y todo, y nosotros tenemos, cuando hablamos solo en el contexto familiar, decimos así todavía. Acompañado a los 20 años. Con la, ajá, sí. Sí, eso es bien chalateco. Muy chalateco de su parte. No le falló, no le falló a Chalate. Para no perder la costumbre. Pero sucede como mucho eso también, fíjate, de que a veces se manejan cosas solo, digamos, a un nivel familiar, o a un nivel bien personal. Idiolectal, o sea, dentro de un núcleo familiar, o sociolectal que en una sociedad. Y fíjate que de ahí podríamos hablar de el voceo, que es bien interesante porque el voceo es como bien sociolectal en el sentido que la gente que, digamos, tiene está en un sustrato, digamos, socioeconómico más bajo, utiliza más el voz, digámoslo así, vocea más que, por ejemplo, la gente que se la lleva de más fina y quieren usar el tuyo. Sé que a Rubén no le gusta el tú, pero no. Tampoco me sale. Y no le sale, pero y fíjate que, por ejemplo, en mi familia todos nos tratamos de vos, o sea, y eso es bien de familia, y en El Salvador vas a encontrar casos, porque yo hasta a mi abuela trato de vos, y otros amigos me dicen, oye, pero a mi abuela nunca la trató de vos, sino que de usted, ¿verdad? Yo te dijera vos a mi abuela, me tortea la cara si le digo vos a mi abuela. Yo, pues. Es bien de familia, es un un idiolecto de nosotros en que usamos el vos, ¿verdad? Sí, pero en tu caso usas el usted, ¿verdad? Sí, con mi papá era... mire, jefe, así me lo sacaba, fíjese que creo que voy a salir hoy, creo que me preste el carrito, por favor. Pero, digamos, sí, o sea, no quiere decir que no respetas a la persona, porque yo le puedo decir a mi papá o a mi mamá, mira, me das permiso para salir hoy. Con el voceo, fíjate, pero soy respetuoso. Pero fíjate que... Pero si tu papá te lo deja, ¿verdad? Pero ya sé que cambia, ¿verdad? Caso contrario, en mi familia, nosotros ocupamos más el usted que el vos. Por ejemplo, estos mis primos, que ya está casi que endamado y todo, con su hermano, ellos se tratan de usted. Pero, ¿con quién está endamado? Era coma con su hermano. No, o sea, por eso, mi primo, el que ya está endamado, él con su hermano, fíjate que, por ejemplo, ellos se tratan de usted, pero cuando se pelean es como, usted coma mierda, cerote. O sea, pero de usted. O sea, no, te voy a insultar, pero de usted. Usted coma mierda. Normalmente. Cabal, pero un poco más sí, fíjate que ahí yo tengo también un juicio de valor en el sentido que mucha gente dice, no, pero es que, ¿por qué tratas de vos a tu abuela? O sea, no me han dicho a mí, pero yo sé que puede surgir. Pero yo digo, el respeto sí se muestra con la forma de la lengua, es decir, con la morfología, no con el vos, vos, o con el tú o usted, ¿no? O sea, para nosotros usted sí es más formal, pero no quiere decir que respetes a la persona, como el ejemplo como tu ejemplo, ¿verdad? Vos puedes decir, usted es una gran M, ¿verdad? Y no lo estás respetando. Sí, de pronto, fíjate que ahí en porque el trabajo... vos le adjudicás, en el trabajo, porque ahí viene la parte como bien juicio de valor de todos nosotros, y de hecho, de ahí viene la parte también de decir que el vos está incorrecto, porque vos le adjudicás un juicio de valor al usted que es de respeto. Pero puedes ir a respetar a alguien con usted. Mira este claro ejemplo. Dale. Yo me acuerdo que estábamos en el trabajo y estábamos jodiendo a la hora del almuerzo. Y yo me acuerdo que le pregunté a un amigo, pero así, por joder una cosa que yo sabía que lo iba a medio emputar, pero estábamos jodiendo. ¿Va? Entonces me dijo, mire Salvador, con todo respeto, solo pendejadas dicen. Qué educado, dije, qué educado, dije. Pero, y de ahí también viene esa parte de que, bueno, vamos a hablar de introducir rápidamente esto de que ya rayan de que se dice hubiera o hubieran, como hubieron, ¿verdad? De que se supone que cuando vos decís hubo varios muertos, tenés que decir hubo en singular, ¿verdad? No hubieron varios muertos, ¿verdad? Entonces te dicen, está incorrecto decir hubieron, pero incorrecto a los ojos de la lengua estándar, pero de hecho, moral salvadoreña y de Latinoamérica, porque es un fenómeno que expandido general en toda Latinoamérica. Entonces de ahí volvemos a esta misma imagen de que una avalancha no la va a detener una academia que se dice hubo, ¿verdad? Entonces a nosotros nos va a revaler, ¿verdad? Y vamos a decir hubieron 3 muertos y se va a hacer norma, porque al final van a morir aquellos que defienden, es que se dice hubo 3 muertos.
pero y van a prevalecer los que dicen hubieron, y entonces ¿cuál va a ser la norma después? La mayoría manda en la lengua, ¿verdad? Entonces así es como, pero la gente le pone juicio de valor. Te pongo un ejemplo, cuando los que dicen aiga, ¿verdad? Ese aiga sí tiene mucha estigmatización, pero la psicología detrás de eso es de que, como vos le has escuchado esta forma de aiga a gente que no tiene estudios, por ejemplo, voy a decirlo así, a calzón quitado, vos no decís aiga porque no querés que te asocian a ese tipo de personas, ¿verdad? O porque la gente del campo dice aiga, entonces, no, es que yo no soy campesino, yo soy capitalino y hablo bien, ¿verdad? Entonces, porque si el caso fuera al revés. Y si el caso fuera al revés, si los capitalinos hubieran generalizado el aiga y el aya hubiera sido el minoría, cambiaron los papeles. Entonces no se trata de correcto o incorrecto, sino que es un juicio de valor. O sea, los hablantes le ponen un valor a la palabra y eso es lo que vale, y pues ahí nos vamos a basar. Y fíjate que tiene, pues, si me lo preguntas a mí, hasta tiene cierta lógica que exista la palabra aiga, porque es un hay en el futuro, de haber. Entonces, para no confundir con el haya, de allá, de posición, cabal, se utiliza el también. aiga para poder decir hay en algún futuro. Cabal, aiga en el... Sí, o sea... No lo había visto así. Fíjate que de hecho es bien válido tu punto. Ajá, porque es que mira, los hablantes somos bien inteligentes y queremos mantener cosas separadas. O sea, no quieres confundir el verbo hallar. Correcto. Ajá, con el verbo haber. Es que yo lo confundo, viejo. Yo por eso mismo digo, eso tiene que ser así. O sea, si me lo preguntan, yo no lo critico, digo, qué inteligentes estos más. Sí, fíjate, yo de hecho a veces para escribirlo y tengo que pensar como haya con yo con ella. Ajá, aiga. O sea, no, me voy a dar. Y tiene mucha aiga. O sea, así como pues, sí, para no estar pensando, mejor me voy con el aiga. Y es bien chistoso, pues, eso, pero sí, al final es como juicios de valor. Al final, o sea, no tiene nada que ver con ciencia, sino que a puro juicio de valor, así que. Y fíjate sí, no hay habla incorrecta, digámoslo así. Y fíjate en la lingüística. Con este gracias. tema. Gracias, viejo. De verdad, muchas gracias. Has llegado quizás unos 20 años tarde, pero no importa, cabrón. Gracias. Ay, no, güey. Vamos a tener muchos haters porque van a decir, no, pero la RAE dice. Y van a etiqueten a la RAE aquí. Ojalá que hayan haters. Ojalá que hayan haters. Sí, y que... Ajá, mira, pues. Bueno, yo también quería preguntarte, Gary, con este tema de la ¿cómo se llama? Del buceo. Yo también me pasa con algunos amigos que son extranjeros, que a veces yo les digo como, mira, anda a decirle tal cosa. Y ellos se quedan así como, anda a decirle, me dicen. Y yo como que, no, es que no, anda a decirle, me suena como muy complicado. Mejor anda a decirle. O sea, pero lo manejamos como de forma diferente. No así, cuando hablamos de usted, yo sí le decía, vaya a decirle. Pero me parece curioso que cuando hacemos el imperativo con el vos, ambos verbos van en imperativo. O sea, se da como una doble indicación. Anda a decirle. Anda a decirle, ajá. Entonces, porque no iba a ir. Ajá, pero eso me he fijado que, bueno, al menos a mí como salvadoreño me suena más natural vení comé que venía a comer. Venía a comer. Aunque puedes decir los dos, ¿no? Puedo decir los dos, pero me suena más formal venía a comer. Ajá, sí. Pero nunca lo digo así. Vení a comer. Vení a comer. Por ejemplo, en el ejemplo que estabas diciendo es anda y dile. Anda a decirle. Ajá, anda y ve. Ajá, anda y decirle. Anda y decirle. Anda y dile. Puede ser que, pues, pero como estábamos razonando que no todo con todos los verbos, porque eso es como con anda y vení, como anda a decirle o vení dámelo, no decir vení dármelo, vení a dármelo. Es demasiado formal. Como el límite de la economía del lenguaje, fíjate, porque yo pienso que de pronto uno cuando está aprendiendo a hablar y las construcciones que se hacen en la cabeza para poder comunicarse buscan estructuras similares para poder establecer palabras o frases, perdón. Entonces, de pronto la economía del lenguaje se vuelve muy específica para algunos elementos particulares. Sí, cabal. Pero cuando ya ves que la estructura no te sirve para todo, entonces empezás a romper un poco. Y la economía no se vuelve, digamos, que algo general. Yo pienso que es bien específica en algunas cosas. Correcto. Sí. La economía se puede dar y se va a dar en algunos elementos. En lo que necesites. Pero conforme se vaya utilizando estructuras particulares comúnmente para poder referirse a ciertas cosas, entonces la economía se va a ir rompiendo de regreso a esas estructuras generales. Ajá, cabal. Sí, pues sí, algunos dicen, no, pero la economía del lenguaje es
la lengua se va ¿cómo se va a deformar? Que no sé qué. Pero que se deforme. Pero al final, fíjate que no... Que Es muere el imposible Ajá. porque los hablantes necesitamos congruencia de alguna manera, ¿no? Entonces, como dice Rubén, de que sí podemos decir anda decile y vení decile, pero no lo podemos hacer con el usted, como venga, dígale. O bueno, sí, ¿verdad? Sí, venga, dígale. Venga y dígale. Venga y dígale, pero no pero- puede hacer pero no tanta suena tan reducción. natural. Ah, no suena. O sea, y venga a fíjate- decirle, o sea, pero, o sea, tal vez de repente sí se puede, pero no es la forma más Y común sabes que es usamos apasionante, nosotros. que es apasionante que, Ajá. que eso tiene una regla intrínseca que nosotros no la podemos explicar, pero que, por ejemplo, cuando vos decís no me suena natural, eso es una regla gramatical. Yo quiero Ajá. decir esto, Ajá. tal vez ahí podría tener la lógica, Ajá. porque vos no le vas a decir cuando utilizas esta palabra o utilizas este contexto de mucho respeto, vos no le vas a decir a alguien que le tenés mucho respeto, venga y dígale, por favor, no lo vas a hacer. Ajá, también. Suena así como porque es un mandato, es un... Te lo puedes restringir como la pragmática, ¿no? Como, Exactamente, ajá. como Sí, la- claro. correcto, sí, es que lo la social. lengua, pero sí sería de una, yo le decía a Qué Rubén que es paloma. un tema de tesis, muchas de las cosas que decimos y tenemos que, pues, como el verbo andar e ir, ¿verdad? Que vos puedes decir y viendo cómo vas a explicar esto, pero no puedes decir anda viendo. O ir Es viendo que- ya. Ajá, o ir viendo ya, o sea, este i del verbo ir, no sé si lo dicen en otros países, pues, pero Sí, a mí yo ni no me sé. creían de otros países cuando puse en Facebook que decíamos i o ite por aquí. Ajá, porque yo solo Ajá. he oído, bueno, en cantos de la iglesia que son como bien antiguos, id amigos, pero con Id, la de D, la ajá. D, ajá, de- Ajá, pero ajá. nosotros simplificamos esa Ajá. D y nos quedamos solo con el I. Es que O tiene sea- todo el sentido de evolución de la lengua porque se perdieron las D, ¿no? Sí, o sea, para casi que el toda la de voce- final para la el gente dice la voceo. libertad en lugar de la Ajá, libertad. ajá. Entonces, bueno, sé que se pierde la I, pero yo me he fijado, al menos en mi contexto, que ese I yo lo ocupo para verbos que no implican que vos te tengas que mover. Por ejemplo, y viendo, y pensando, y leyendo el libro, y te leyendo el libro porque viene el examen. Pero si vos te tenés que mover, es como andar a leer el libro allá Ajá. a la Pero, biblioteca. puedes decir, ite por aquí. Y En es de ese caso, movimiento. Ajá. Pero si habría- va directamente con el tenés- direccional. Tenés que pero- clasificar los usos. Ujú, o Ajá. sea, pero tiene como ciertos usos. Pero eso de, por ejemplo, ir a comer, No, se oye mal. lo oigo raro. O sea, sí Anda lo a comer, entiendo, decís. Y pero usamos diría el doble anda- imperativo, anda a comer. Y utilizamos el Y eso, vi. y eso yo Ajá. no he visto, puede ser que sí suceda, pero al menos yo no he visto que suceda en otros países. Ajá, Con la ajá. experiencia que tengo hablando con otras. Sí. Y con otra persona. anda buscando qué comer, sería una forma Y anda, de pues, utilizar. puya, No, que eso no. Y anda buscando qué y comer. buscando sería. Y buscando, Ajá, y buscando, sí. ajá. Y buscando, a ese sí me suena, Ajá. pero. Ite por aquí, ite por allá. También. ¿Qué puede ser Bueno, porque reemplazado te por digo- andate por aquí, andate por allá? Sí puede ser reemplazado, pero es muy diferente decir y pensando que anda pensando, que hasta suena raro. Sí, ¿verdad? suena raro. Ajá. O al revés. Si, O si tuvieras empezar- Pero que tendrías que agregarle algo como para poder hacer la conjunción y decir Ajá. y porque sería y pensando y sería anda pensando o Anda, Porque yo pero- le diría, por ejemplo, anda anda trae pensando- eso, pero no le diría y atrae eso. No me es suena. un tema, o sea, otro tema de tesis para algún lingüista que aquí que de quiera casualidad salir. no tenga tema de tesis, puede Ajá. ser algún lingüista que nos oye, así, puede. así como para poder decir así se dice. Y fíjense que correctamente. todo lo que estamos explicando en la lingüística ahora actual, lo que nosotros decimos que es natural o no, eso se llama gramática, porque volvemos como al principio de la plática, que qué hace un lingüista. Y cuando un lingüista hace una gramática de una lengua, hoy en día, por ejemplo, no es que el lingüista se las inventó, ¿verdad? Y va a decir, esta es como la Biblia, tienen que hacer los 10 mandamientos de la Biblia, ¿verdad? Sino que es como una descripción de cómo... Entonces, si yo empezara a describir el español salvadoreño y me topara con alguien que usa el y viendo y andate o todas esas conjugaciones, y lo describo, eso es gramática. O sea, porque el hablante sabe cómo usarlo, pero un extranjero no sabe cómo usarlo. Y si no Y que respetas ya se cierto... describa, ya se puede consumir por alguien más y eso lo vuelve La gramática siempre está presente, Ajá. ¿me entendés? Pero el trabajo del lingüista es describirlo. Porque decime cuántos artículos hay de esto, de
cómo se usa el ir y viendo qué Es que hacer. la gramática a veces uno tiende a pensarla como que tiene que ser un libro escrito y aquí está. La Pero no, la gramática está gramática en es la la mente. regla que existe en tu mente. O Lo sea, que suena natural para un nativo hablante. Entonces, como en español no puedes decir yo comer aquí, suena raro, es agramatical, ¿verdad? Pero tenés que decir yo como, ¿verdad? O yo comí, lo tenés que conjugar, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacas esto? Lo sacas de la gramática que está en tu mente. De la gramática que está en tu mente. No lo aprendiste de un libro, ¿verdad? El voceo no lo aprendiste en un libro porque en el colegio aquí, ni en la escuela, ni te enseñan el voz. ¿Cómo lo aprendiste? Escuchando a otro, ¿verdad? Y se te interiorizó, ¿verdad? Entonces eso se le llama gramática, no a un libro de conjugaciones que sí refleja cómo hablamos, pero mucha gente piensa que es como una Biblia. Una regla O a veces sí, escrita. a mí me ha dicho mucha gente a veces eso, pero el náhuatl no tiene gramática. Sí, es que todos los idiomas del mundo tienen gramática. Incluso el lenguaje a señas tiene su gramática, Sí, tiene claro. su lógica detrás. O sea, básicamente esas reglas son la gramática que no necesariamente tiene que estar Que la gente escrita. piensa que gramática es el libro, pero realmente gramática es cómo funciona la lengua para comunicarte, ¿verdad? Ok. Ajá, entonces no puedes decir comer yo mañana. ¿Qué me entendiste? ¿Qué mañana vas a comer? Ajá, pero no, lo que yo quería es decir es que yo comería mañana. ¿Me entendiste esa sutilidad? No, o sea, pero digamos que ahí también viene lo de la esencia, fíjate, que cuando uno está hablando y digamos, por ejemplo, yo tengo... Pero no comuniqué exactamente lo que yo quería. Sí, mira, Ajá. que es como un código que yo no conozco, pero mira cómo es esto. Por ejemplo, yo tengo unos familiares con los que no hablan español bien, yo no hablo inglés bien, entonces es una cuestión en la que prácticamente estamos dándonos riataseñas y hablando mi mal inglés, su mal español, para poder comunicarnos y tratar de llegar a algunos acuerdos. Y hay cosas, y ahí mira, cómo es la complejidad, que cuando ya necesitamos describir o establecer una conversación en tópicos más complejos, ya no podemos hacerlo a través de este lenguaje de señas, sino que era lo que te decía, que de pronto nos limita el lenguaje. Sí, cabal. Entonces ya, por ejemplo, La yo barrera. utilizo un traductor como tal. La barrera del lenguaje también podríamos verlo como la barrera que nosotros tendríamos en la idea que yo te comentaba hace rato, de que para poder llegar a ciertas ideas o ciertos pensamientos nos limita el lenguaje. Para poder compartir o discutir con ese familiar, pues utilizaba el chat GPT, le decía, funciona de traductor de ahora en adelante, y cuando te lo ponga en español, lo pone... Y lo hace. Sí, lo hace. Original. Bien paloma. Entonces le decía, traducía esto en español, ponerle acento canadiense y utiliza abuela, palabras de qué Canadá. original. Entonces, ya, digamos que así nos comunicamos. Ella me mandaba el texto aquí, yo le mandaba, y entonces ya ahí sí ya nos comunicaba. Ideas bien complejas, o sea, después lo traducía al español utilizando Google para saber si mi idea, y a huevo, sí, me quedé cuela, súper bien. Todo gracias a la estructura del idioma que maneja la computadora, ¿verdad? La gramática. Bueno, mira, aprovechando también que podemos hablar de esto, hablemos de las influencias modernas, ¿te parece? Por ejemplo, tenemos los anglicismos y tenemos los mexicanismos, que son los que principalmente atacan acá. Sí, bueno, eso es bien interesante y volvemos al principio, cómo cambia un idioma, ¿verdad? Entonces creo que la primera oleada, bueno, no me atrevo a decir la primera, pero una gran oleada que hemos tenido desde antaño es los anglicismos, porque más que todo de Estados Unidos, ¿verdad? Y por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, internet, es una palabra que antes no que probablemente nuestros tatarabuelos nunca escucharon, ¿verdad? Pero ahora lo escuchamos. Pero también mucho de la influencia lingüística viene del intercambio cultural, y a veces es solo de una dirección. O sea, nosotros consumimos series en inglés de Estados Unidos, consumimos tecnología, ropa, comida. Entonces tenés toda esta avalancha de inglés encima, aparte de que se promueve el aprendizaje, ¿no? Y entran orgánicamente, y eso es lo interesante, que entran de una manera que hay una armonía con nuestro español, ¿verdad? Entonces podemos hablar del fuck, ¿verdad? Del fucking. Ahora mucha gente dice fucking televisor, ¿verdad? Los más jóvenes. Yo creo que lo he llegado a decir, pero no es natural, pero... O sea, ya en la gramaticalmente ya lo tenés, o sea... Nunca te has visto así en la necesidad de ir fuck. Ajá, cabal, ajá. Mientras Yo decir fuck, no sé, o sea, una interjección, y de ahí decir como fuck you, ¿verdad? Fuck you. Y lo usamos como una frase casi como natural, pues, pero mis abuelos no entenderían.
Y ahí viene, ¿y es por qué? Porque tenemos influencia gringos, o sea, quiero decir, cultura gringa, hasta más no soportar, ¿verdad? Fíjate que Ajá. a mí, bueno, ya hace poco estaba en una gasolinera y oí que un señor, o sea, que casi de la edad de mi papá, le dijo al bicho que estaba echando gasolina, fuléyelo. Mira, y entonces a mí me pareció súper interesante porque el maestro agarró la palabra fulear, Ajá. pero le dio como la conjugación tradicional con epéntesis y alargamiento de vocales que se le da aquí, como por ejemplo tanteye, en lugar de tantee, o sea, o sea, ocupó como la mezcla de las dos cosas. Y me he fijado que de repente sucede con otros verbos, como por ejemplo chainear, que dice la gente, ¿verdad? Que también es una palabra en inglés, pero ya shine, como de shine, pero ya se le da un uso bien castellanizado. No, me imagino pasa en varios dialectos del español, Sí, pero en El Salvador concretamente de diferentes Ajá. maneras. O sea, de repente tal vez ellos agarran en Puerto Rico que se agarran otro verbo que Cabal. nosotros no, Nosotros pero nosotros no. agarramos fulear, agarramos chainear Ajá. y saber cuál otro nomás, vea, sin que nos demos Cabal. cuenta. Sí, fíjate que esa palabra full es bien particular porque entra en varios idiomas. Por ejemplo, en inglés, en francés, dicen full también para justamente como nosotros lo usamos en español. Como puede decir como il est full amusant, como él es totalmente divertido, como nosotros diríamos aquí, como está full. Está full la pupusería. Está full de lleno, ¿no? Entonces, Ajá. esta palabra, o sea, nadie nos la impuso para empezar. O sea, nadie nos impuso. Van a decir full, usted, inglés, español, francés, sino que entra orgánicamente. Y es bien particular que es esta palabra full, ¿verdad? Quizás porque es corta, es fácil de pronunciar y es versátil. La puedes, igual que el fuck. Ahí podría ¿verdad? verlo de la economía también, Sí, porque decir ajá. llenar, Y le das matices, o sea, yo sé que Full, existe la palabra como adverbios, como puedes decir está full aquí, o sea, está lleno, porque quieres usar un anglicismo, pero le das un matiz, ¿no? Como está full, para mí le da como un matiz como de, pues hay mucha mara y está como movido y quizás no vamos a pasar. Está full. Está bien full. Está bien full, pero está lleno, es como, sí está lleno. Ajá, hay puede gente ser sentada ajá. ahí, está en orden todo, pero quizás podemos pasar. Para mí hay un matiz. Sí, porque Ajá. si te dicen que cuál pupusería crees, a la que está llena o la que está full. Ajá. Ahorita a la que está llena. Ajá, va a ir a la que está llena. sí, sí. A la que está Entonces, llena. no por gusto, porque la gente dice, no, es que están deformando el idioma. No, porque somos bien inteligentes y le damos matices a las palabras. Entonces, Ok. los boomers quizás se van a quedar con lleno, pero van a perderse de este matiz que los jóvenes le damos al Sí, idioma. ya Ajá. no somos jóvenes, viejo. Bueno, sí. Mira, mira, viejito, disculpame Gracias, gracias. aterrizar, pero- Mira, Gracias por aterrizarme. Se acabó el podcast. señor. Muchas gracias. Gracias por la Bienvenidos al podcast invitación. de la tercera edad. No, de la crisis de la mediana edad. Ajá, cabal. Ajá. Mira, por ejemplo, la palabra guache. Guachar de guachar, guachar, guacharlo, ajá, puya. correcto. Pero eso ya viene de nuestros padres, creo yo, porque... Sí, esa Sí, Ajá. mi papá lo ocupa. Ajá. ¿Sabes qué otra cosa? Yo me he fijado que, bueno, la semántica, me corregí si lo digo mal, entiendo que la semántica es como el significado, por así decírtelo, más puro que, digamos, una palabra Ajá. puede tener, ¿verdad? Pero también de repente en ciertos contextos las palabras tienen cambios semánticos, pero que se le da otro significado que nada que ver. Por ejemplo, bueno, yo tengo con un amigo colombiano que me cuesta tanto entenderme con él, mira, porque me dice, no, es que estoy bien llevado. Y yo como, ¿llevado qué? ¿A dónde? ¿Por qué? No me acuerdo qué putas quiere decir. ¿va? Y le pasa lo mismo a él conmigo, porque yo le digo como, va, ya te caigo. Y él como, ¿caer de qué? Y yo, no, caer es llegar. Caer es llegar. Ajá. Ajá. Y llegar es gustar. Como, no, puta, no me llega esa Me canción. llega, ajá. Ajá. De hecho, en países de Sudamérica, creo que... en Perú, porque yo viví ahí, cuando yo decía me llega, para ellos es como me llega hasta los pies, o sea, me vale. Me vale. No. Ajá, ¿en entonces serio? me llega es como me llega hasta aquí, ¿verdad? Me llega tu camisa. Así como, Ajá, puta. entonces ellos lo entienden negativo. Mira, qué loco esto, Ajá. porque vaya, por ejemplo, en Nicaragua hace unas expresiones que me costó entender ya mayor. Era esta, por ejemplo, ¿y entonces? Y de aquí, nuestro entonces. No, el allá, el Ajá. de Nicaragua, porque cuando alguien te dice, ¿y entonces? No es una cosa como de enojado, sino como preguntándote cómo estás. Ah, Ya, entonces, Ajá, y aquí entonces sentí- yo así, ¿qué O el ¿y qué fue? Tienen ellos Ajá, también, ¿qué fue? fíjate. ¿Y qué fue? Ajá. Ajá. o yo escuchaba bien raro los colombianos que decían, ¿qué más?
Ah, sí, Y es ¿qué como, más de qué? o sea, no te estaba contando nada, así que no tengo nada más que decirte. Pero es como Fíjate el que- qué onda, ¿verdad? Pues fíjate ¿Qué que onda, también verdad? sucede con el verbo poder, que nosotros lo ocupamos como Ajá. conocer. No, es que no, vos te podés a fulano. Y ellos se así como, pues yo cómo me voy a poder a Salvador. O sea, o sea, no tiene sentido. Conocer, pero ajá. para el no, sí, yo me puedo a toda tu familia. O sea, pero para alguien fuera de este contexto, se ven chuco. ¿Y Pues, sabes qué otra, que creo que una mexicana no me entendió, una compañera mía, cuando yo le dije, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste en español de nosotros? ¿Cómo ¿A que dónde dónde fuiste? estuviste? ¿A Ajá, dónde que- ajá, estuviste? cabal, ajá. Pero ella no me entendió, era como ¿qué me dice en la cara o qué? O sea, entonces no lo entendió. Y fíjate que un amigo lingüista, Hugo, vos lo conocés, Sí, sí. él me dice que en portugués de Brasil tienen una frase parecida de que ¿qué te hiciste? O ¿qué se hizo? Porque no es lo mismo decir Ajá, ¿a ¿qué qué se fue? hizo? ¿Qué se hizo mi amigo? A decir ¿a dónde fue mi amigo? Porque ¿qué se hizo? Es como temporal, ¿no? O sea, fue y vino, o sea, ¿qué se hizo? O está todavía en aquel lugar y no lo he visto, ¿verdad? Entonces, esa es una onda bien chiva, pues, porque no es lo mismo decir qué se hizo a dónde fue o dónde está, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Y Ajá. mira, utilizando tus propias palabras, Ajá. algo que no se va a entender en ningún otro lado, ¿qué onda más chiva? ¿Qué onda más chiva? Pero fíjate que es interesante porque yo hasta ahorita que vos lo decías como, Sí, hey, sí, puta sí. huevo. O sea, porque para mí me suena tan natural y te lo Ajá. entiendo ¿Qué onda, perfecto que nunca me lo cuestiono. Ajá. Y lo mismo me pasa, como digo, con este colombiano que él se dice como, es que estoy bien traído. Y yo, o sea, o sea, me pierde. Por eso mismo nunca se va a estandarizar el idioma, porque va a trote completo, pues, o sea, y cada país lleva su propio trote, pues, entonces es imposible. Como pobrecitos los que están aprendiendo español que tienen que Sí, valen escoger. verga, valen verga. Valen verga, o Sí, sea, porque tenés esa que... frase de valen verga, o sea, ¿qué vale? Mira, verga? mae, ¿sabes qué palabra a mí me caga la risa con los catrachos? Es que nosotros decimos vergón, pero nosotros le damos un significado de que chivo, que Ajá. genial, así, ¿verdad? Qué genial, ajá. Pero ellos dicen que pijudo. Ajá, y nosotros, Pero nosotros pijudo nosotros es como en entendemos otro lo que los contexto. mexicanos entienden de nosotros. Ajá, porque cuando nosotros decimos vergón, ellos entienden lo que nosotros entendemos por pijudo. Ajá. O sea pero se sale. Espérate, que loco esa onda, porque vean, en El Salvador, pero mira, si transformas la palabra vergón, lo transformas en su origen, es verga. Ajá. Si vos en Honduras venís y decís pija, pijudo, sale la palabra Ajá, pijudo. sí, En sí. Nicaragua tenés la palabra turca para referirte exactamente a lo mismo. Sí. ¿Cuál es? Turca. Netepul. Turca. Netepul. Sí, Turca, la- dice. Sí, turca, dice. Sí, turca, turca, sí. dice. Dice turcón, O te diría. voy a agarrar. No, pero por ejemplo, No, pero dice te voy a agarrar a turcaso en lugar de te voy a agarrar a vergazo. o por Ajá. ejemplo, utilizas que Es enturcado que esta vez, usas, hijo de puta. creo Ajá. que es como esta ganas de usar un eufemismo para no decir, ¿verdad? La palabra. Pero es que eso creo Pero que nosotros nos valió verga un porque... instinto natural. Verga. ajá, Pero verga natural. se desnaturalizó tanto que agarra cualquier caso, a no ser que específicamente te refieras a eso. Y por Sí, ejemplo, mira, en Costa Rica es picha, ¿no? Picha, ajá. Ajá, Pero picha. fíjate que me gusta ver cómo tienen las mismas transformaciones. Por ejemplo, ellos dicen despiche. Como en lugar de que de Ajá. verga. O sea, ¿Por qué? O sea, ocupan agarrar la misma palabra y lo estructura haces del como- español, sí, pero solo cambias como es el el exema. fuck, va, que lo Ajá. puedo utilizar para cualquier cosa. Por Cabal. ejemplo, ahí en Nicaragua puede ser Nosotros puta, verga que es desturque, fuck. que enturcado, que turcaso, Ah. la turca. O sea, Mira, para poder raro. fíjate que utilizarlo así. nosotros tenemos Qué raro. con un grupo de amigos donde está un catracho, un tico, y yo, pues nosotros somos tres, pero nosotros tenemos, para referirnos a las capitales, nos definimos como Ciudad de Vergue, Ciudad de Espije y Ciudad de Espiche. Ah. Entonces nosotros, cada gente, Ciudad de Vergue es Cíbar, Ajá. Ciudad de Espije es Teus y Ciudad de Espiche es San José. ¿Sabes que tengo que ir a Ciudad de Espiche? Ya sabemos que se Y refiere ya ahí. tenés la capital del desturque también, que es la de Nicaragua. Fíjate que por ahí tendría que ir, Los fíjate. guatemaltecos no tienen algo así. Habría que ver, verga creo que dicen. Pero habría que Ah. ver, pero de repente yo no lo Ajá. conozco, pero es posible que Creo sí. que dicen. Pero es posible que Bueno, sí. ¿qué capítulo más fálico el que estamos teniendo en este momento? Y bueno, esto de maje también es interesante, hay que Ah. saber de dónde viene, pero lo compartimos entre centroamericanos, ¿no? O sea, Puta, maje, pero mae. maje, pero yo fíjate que, por ejemplo, he visto nicaragüenses y ticos que casi que le dicen mae, que es diferente. Sí, hasta la mamá maje. O sea, Sí. yo le digo mae a mi mamá. Los ticos dicen Sí, mae sí. hasta una chera, por ejemplo. Yo no le Sí. podría decir a una chera maje. Yo quizás- a tengo menos como que- dos depende. cheras que les Ajá. digo maje, pero se acabó. Pero mira, yo creo que la palabra maje en nuestro contexto de El Salvador es nueva. No es de la generación de nuestros padres, fíjate. Mm, Fíjate de que nuestros abuelos. fíjate que puede ser,
No Sí, estoy seguro. porque Quizá es de nuestra generación. Puede ser que venga más de Pero nuestra quizá estuvo escondida porque no es que salió así tal cual. Pero en Nicaragua dicen maje o mae. Mae, creo que es. Pero utilizan más prix para referirse a alguien así. Pero que tienen- No, pero pero- vocativo es decir, hey maje, vení, hey prix, Sí. vení. Prix. Sí, Prix vení, decís. Prix Y puede Prix, ser ya. vocativo. Yo lo he escuchado como vocativo. vocativo, ajá. ajá. Pero por ejemplo en Costa Rica, maje sí siento que puede referirse como aquel mae. O también, hey mae, no sé qué, Ajá. como vocativo. Tienen los dos usos, igual que Sí, maje igual acá. nosotros, aquel mae y maje. Ajá, Vos, ajá. Pero vení. maje nosotros también en el contexto como de tonto. No sé si por ejemplo en Costa Rica Pero o que en lo utilizamos Nicaragua. así como, puta, bien maje. Pero es que fíjate, si yo te De digo, por ejemplo, tonto y de- puta maje, ese maje es bien maje. O sea, Ajá. tiene tres significados. Puta maje, Vocativo, ese maje es bien maje. aquel joven es muy Es estúpido. muy estúpido. Español estándar, por favor. Traducido. Ajá. Sí, Pero cielos. los ¿cómo se llama? Los de Watt también usan maje, ¿no? Pero creo que para Pero ellos es fíjate, más... pero fíjate que yo he es visto más varias, tabú, creo he yo. visto varias Ah, publicaciones de los chapines que tienen como mucho sesgo hacia la palabra maje porque Sí, tienen esa ajá. salvadoreña. Ellos Ajá. dicen con mucha más naturalidad dicen cerote. Cerote. Ajá, Ajá. cabal. Y para mí se... Matojo también lo utilizan. Ajá, pero... Sí, pero ellos cerote dicen... lo ocupan con mucha más naturalidad Ajá, que es cierto. nosotros. O sea, Ajá, a mí ese no me cerote. gusta porque para mí tiene un contexto mucho más pesado. Sí, igual a mí. Aquí quiero preguntar algo aquí. ¿Qué es más pesado? ¿Pendejo o cerote? Para mí cerote. Para mí. No, para mí es más pesado la palabra pendejo. Mira, incluso yo a mis amigos les explico cuál es la diferencia de cerote a pendejo a mi forma de ver. Que yo no digo malas palabras, por eso no se puede Oh, decir. no, güey. Fíjate que... Ay, mira. Pendejo. mira. Pero no sé, depende con el tono y la persona, porque vos puedes decir a un amigo, le puedes decir, hey, cerote. Aunque yo usaría Pero- más, Eva, pero es que mira, yo- pero yo no pienso- le yo decís, pienso pero una si vos cuestión. le decís a un amigo, hey, pendejo, sí se oye bien. Sí, ajá, es Se lo que oye yo bien, pienso. O sea, ajá. porque, por ejemplo, yo a un amigo, por ejemplo, mira, este es el ejemplo que yo doy. Ajá. Cerote es aquella persona que inconscientemente puede ser bien mágico. Ray, Ahora, por favor, sí, empiece a sí, anotar ahí la por favor, tome definición. nota, sí. Mira, este es el ejemplo que yo utilizo. Adjetivo Mira. masculino singular. Le decís a un tuchero, hey, viejo, mira, ¿crees que te puede llevar el aceite al asado? Ajá. Vos llevas el aceite, sí, más, y yo lo llevo. A huevo, Ujú. sí, más, y yo lo voy a llevar el día del asado. No lo lleva. Puta, es que soy bien cerote, se Ajá. me fue. Va, ese es cerote, ¿ves? Ese es Ajá, cerote. sí. Va, el pendejo. Ey, maje, vos vas a llevar aceite al asado. Maje, vos vas a llevar el aceite al asado. Maje, vos vas, sí, maje, yo lo voy a llevar, yo lo voy a llevar. Llega el día del asado, maje, y el aceite. Es que yo no quería cocinar con aceite, maje. Yo no quería utilizar aceite. Ese maje es bien pendejo. ¿Ya? Es como tiene esta parte de necio. Sí, ajá. Y el pero- cerote es como bien lindo, ¿va? como tonto, Ajá. pobrecito. Ajá, Ajá, sí, sí. puede Yo- ser. yo Pero así cada lo- uno le da su propio significado de acuerdo a Connotación, cómo sí. lo usas. Pero sí tiene esos parámetros. tiene Ajá, razón. sí, Para sí, mí sí. también. Ajá. Porque es más pesado decirle, sos un pendejo. Son pendejos, ajá. A veces que los mejores amigos son un Depende, cerote, depende depende. también. Pero decirle Depende es que mucho la del mar es contexto, bien la pendeja. pragmática, Decir, la mar es bien la mar es bien pendeja, sí, pendeja. sí. Ahí sí lo estás menospreciando, pero cuando decís la mar es bien cerota, es como es tonta, es como... No, pero mira cómo puedes utilizar la palabra. ¡Ah! Mira ese cerote, se cayó ya. Pero por dejado, accidente, por dejado, ajá, por dejado. Pero Sí, fíjate tiene que su, para su mí- matiz ahí. Para mí es al revés. Para vos al revés. Yo lo ocuparía exactamente al revés, fíjate. De verdad. Sí. En O serio. sea, yo en mi cuenta no En tu sé, socio pero- idiolecto. Ajá, en mira, mi yo, socio yo de dialecto, pronto ajá. encuentro un maje que me dice, Vamos a "Ey, hacer pendejo", una- yo me siento, uy, qué agresivo. Ajá, Vamos a cabal. hacer una estadística, fíjate, para ver para qué patrones o dónde se da esta... Comenten si... Comenten si- No, no es paja, no, Mira, no es comenten en la Vamos caja a de hacer- comentarios. Mira, fíjate que yo quiero hacer escapar un poquito del tema por esta mi amiga chilena. Ahorita que vos dijiste que no decís mala palabra, y yo te dije, "Shish". Fíjate que esta mi amiga chilena, ella dice que se caga la risa por un verbo de comunicación no verbal que tenemos nosotros, así como el "shish", Ajá. o el "ja", Eh, o el Ajá. o sea, todo ese tipo de cosas también es parte tal vez de la Mira qué comunicación no interesante verbal. esa Sí, onda, ajá. Pero todas las cosas que yo he hecho, todos lo sabemos de facto y sabemos qué significa, usarlo en qué contextos, pero nadie nunca nos lo ha dicho. O el Exactamente, Chehein, ajá, ajá. Chehein, Chehein. el Chehein y Chehein Ajá. tiene una diferencia. Este Hein se ha vuelto bien popular Bien en popular. mi vida, sí, he visto como el Hein como agarró Ha tomado popularidad, posicionamiento. o sea, Posicionamiento. pero Hein, porque tiene ajá. un uso
súper concreto y específico. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, bien interesante, como te digo, toda esa comunicación. Bueno, el Chehein yo creo que ya pasa a ser verbal, pero como te digo, esos otros sonidos. Es fonético, más sí. que verbal. Pero fíjate que hay una cuestión bien interesante ahí, porque, por ejemplo, yo hago una distinción del Chehein, que por ejemplo, en un salón de clase y todo, Chehein. Pero en esa época. Ajá, pero de pronto todos empezaban a sumar. Ajá, pero ajá. en una cosa que no es como tal verbal, sino que fonético, cuando de pronto alguien la regaba, entonces, y todos se sumaban así, una cuestión que es tribal, viejo. Es como cuando sí, cabal. O sea, vos nunca has estado en un hangar grande con tus compañeros. Sí, eso es bien. Ajá. Sí. Pero sí, mira, y todos los idiomas lo tienen. Un ejemplo bien rápido así en francés, por ejemplo, los franceses, por ejemplo, tienen muchas de esas cosas. Por ejemplo, cuando quieren decir no sé, es o sea, y es natural, y para mí sería como que chiste, ¿verdad? O para alguien que no está familiarizado. Y por ejemplo, también tienen como para decir, me gusta más o menos, bof. Y eso, y te van a decir, ¿y eso qué puta es eso? Sí, no tiene nada. Bueno, pero para cada idioma tiene sus. Y por ejemplo, ahora también dice, ¿qué puta es eso? Como para adentro. Sí, es para adentro, es un oui, pero para adentro, y es como asintiendo. ¿Tenemos alguna palabra que se diga con aire, aspirando aire? Inspirando aire. En El Salvador. Sí. O sea, ahorita no buscando, me ven, pero es para adentro. Y te lo di, y vos lo vas a ver, vos vas a ver a franceses que lo hacen, y vos te quedas como, le falta aire, señor, le falta aire, señora, pero no. Sí, como, sí, tenés razón, sí. Como asintiendo. Como en lugar de es como el Vale, y fíjate que es como bueno, nosotros para ese caso creo que tenemos como el y el o sea, que son diferentes. Pero yo creo que eso es internacional, ¿o no? No sé, yo no, o sea, porque se siente bien natural. Bueno, al menos yo en otros idiomas no me he fijado, para serte franco. Pero en inglés no sé. En inglés sí se en dice. inglés sí se dice. Ajá. Tal vez con otra tonada, ¿verdad? Pero Pero fíjate que algo que sí uno ha escuchado es el en otro idioma, en otras personas nunca he escuchado el Ajá. así, porque el sí, se entiende. Así, y hay un movimiento. O, por ejemplo, esto de sí y no en la India, con el movimiento de cabeza es diferente. Sí, es diferente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el no me parece que es movimiento lateral de cabeza. Ajá, como que estuviera, bueno, los turcos o también por esos lados dicen, no sé. para decir creo que es no, o sea, para que no estén de acuerdo. Ajá. Y es como te queda como, ¿qué está haciendo? Está tirando porque el fíjate cinto. que para mí ese sonido, si digamos no te vieras, si solo lo oyeras, como te va estando casaca, como O un tenguereche aquí Aunque sería el animal del no. Pero, o sea, lo que nosotros hacemos en nuestro español salvadoreño, vamos así, o sea, es bien común también en otras lenguas, pero diferentes, ¿no? Por ejemplo, el turco señala con el pulgar así, extendiéndolo hacia lo largo del brazo. ¿Qué es eso? Nosotros con el índice. Y fíjate que también creo que hay como otro tipo de comunicación no, bueno, ya física. Por ejemplo, el gesto que se hace para decir como me vale chonga, cuando te pones como la mano debajo de la barbilla y la haces como así para afuera, a lo largo del cuello y la barbilla. Pero y ese no sería como, no lo agarramos de algún otro. Para mí también me vale verga. Sí, o sea, pues sí, pero de... no lo copiamos de algún otro lugar, o sea. No lo sé. No sé, pero, o sea, pero se utiliza Pero aquí. ya lo utilizamos. ¿no? Pero yo creo que esas son cosas de otras partes. Fíjate que bien pudieran ser, porque todo gesto manual viene de Italia, man. Seamos sinceros, man, todo viene de Italia, sí. Y como es bien chistoso hacerlo, uno lo adopta y es como... Sí. Hasta le gusta hacer uno así. Como, sí, no, y bien interesante, de hecho, porque el lenguaje italiano son 70% de las manos. Esto, Casi que. Sí, ajá. Entonces, mira, para ver un poquito recapitulando de lo que hemos hablado hasta ahorita, bueno, primero mencionábamos que el español salvadoreño no podemos generalizar, bueno, o sea, no hay un español salvadoreño, tiene sus variantes en las fronteras, en las zonas. Hemos hablado no puedes de que encasillar tiene, en esto, sino que puedes decir que aplica tienen para algunas personas, cosas. tiene ciertas características, como por ejemplo la S, que tiende a volverse J, la Y, que tiende a ser un poquito más suave. Mencionábamos también que tiene ciertas palabras que tienen cambio de significado, como llegar, que significa gustar. Sí, llegar, llegar significa caer. gustar, caer significa llegar, saber significa poder. soler. Sí. Yo sé ir tan seguido,
yo sabía venir ir aquí. seguido, ajá, yo sabía venir aquí, Ajá, pero eso yo no, solía, ¿no? yo solía, Ajá. y poder como saber, conocer, ajá, llegar como gustar y así, ¿verdad? Hemos hablado también que, por ejemplo, hay influencia... Y que eso no es error. Porque, y que no es error, ajá, porque que todo eso es no es la error. evolución no ajá. te limita en el lenguaje. Exactamente, ajá, cabal. Que la RAE nos vale pija, pa. Es como No, hombre, y patrocinan después, mejor no. Perdón, es cierto, retractarlo, perdón. corten, ajá. ¿Y qué más? Y que tenemos también todo ese tema de cierta influencia de mexicanismos, de palabras en inglés, de palabras en francés que de repente aparecen, aunque sea esporádicamente. Algunas otras palabras que también no le hemos mencionado, pero también mucha influencia del náhuatl, del cacaopera, algunas palabras eventualmente en lenca que están por ahí perdidas. Y que también existen ciertas variaciones que pueden ser a veces solo familiares o por algunas personas y que nada de esto está mal. Imagínate, todo eso no lo puedes controlar una lengua, o sea, como regresando a la pregunta inicial que vos dijiste, ¿qué hace que cambie una lengua? Todas esas cosas que acabamos de decir. Y aparte que estamos hablando para una variante del español que hablamos cuántos, tal vez de repente unos 6 millones de personas de un total de 200 no sé cuántos millones de hispanohablantes que hay en el mundo. ¿Cuánta variedad no ha de haber? Ajá, y eso que El Salvador es un territorio, por así decirlo, tan homogéneo. No es como Perú, que tiene la selva, tiene la sierra, cabal, tiene la costa. O sea, El Salvador es un pedazo bastante que debería ser incluso muy similar entre sí, a diferencia de otros países, ¿verdad? Cabal. Sí, pero mira cómo es y también hablábamos de eso, de cómo en la zona, en Centroamérica, de pronto tenemos unos acentos muy diferentes. Siempre es el mismo idioma, dialectos diferentes del español, con acentos totalmente diferentes, influenciados por, digamos que, la historia a través de la cultura, sucesos históricos, personas, lenguas indígenas que están también correcto, ahí, todo eso. Ajá. Y cómo se llama la globalización también, de que tenés los gringos, que con el idioma y también ahora, o sea, ahora puedes ver en internet cualquier cosa y puedes conocer de otros idiomas o de otros dialectos del español. Y por ejemplo, no hablamos de los mexicanismos, pero una de las razones por el cual los mexicanismos están pegando más aquí es por ejemplo, la música banda, la música la música mexicana en sí y la televisión mexicana. Entonces ahora dicen como es que hay cosas que dicen ahora, como, decime algo que hayamos adaptado, que cierta gente haya adaptado del mexicano, de la palabra mexicana. La palabra mamón. Mamón, va, por ejemplo, palabra, o peda. La peda. O sea, para mí antes, hace quizás unos 10 años atrás, peda para mí era andar drogado, ¿verdad? Sí, para andar mí pedo, ¿verdad? En la peda, sí. Andar en la gran peda, se puso en la gran peda, ¿verdad? Pero ahora ir a la peda es como lo dicen en México, no ir a una fiesta de alcohol, ¿verdad? Y cómo eso va a cambiar, no sabemos si cuando nosotros muramos ya la generación de ese tiempo ya diga peda, ya no diga chonguenga, no sé. Pongámonos una gran chonguenga. La palabra era pachanga realmente. Pachanga, chonguenga. La chonguenga. Pero ¿cuál es la diferencia entre pachanga y chonguenga? A ver. Puta, la pachanga es una fiesta y la chonguenga es esa cosa Es más de mixta verga. No, también chonguenga, no escucharon esa palabra. Yo chonguenga la he escuchado, pero siento que es un desvergue menos organizado que una Sí. pachanga. La chonguenga. Ajá, entonces pachanga sí, ¿verdad? Sí, porque es más, la pachanga, ajá. sabemos la pachanga, ¿verdad? Pero chonguenga es como algo más informal, Más que informal, no lo ajá. planeaste, pero ahí está la O sea, mara la pachanga jodiendo. puede ser en el escalón, la Ajá, chonguenga en el pero centro. y pachanga me suena ya bien anticuado, que mi papá diría, por ejemplo, Sí, o que mis abuelos dirían. Sí, yo no ocupo mucho la palabra Pachanga, no. fíjate. O sea, ahorita solo los churritos van a tener ese nombre ya. Iba a Sí. decir. Hoy los bichitos del que nacieron en el 2005 dicen la peda. O sea, dicen cosas que uno ya se ve como boomer, ¿verdad? Sí, la verdad. Por ejemplo, el uso de la palabra, qué basado. Yo tuve que ir a buscar sí, en ese claro. momento. ¿verdad? Pero yo Los siento... niños le aprenden así como por Yo siento lógica. que el idioma nuestro español salvadoreño va evolucionando más rápido también por eso mismo, por el TikTok, porque tenés influencia de otros dialectos. Entonces ahora ya sabes de dónde viene el que más, hasta en la música, pues. O sea, oír de colombianos ahora. Ya no es raro. Fíjate que de pronto la gente, yo tuve un par de conocidos que se trataban entre ellos como de parceros.
Ajá. Y eso no es de aquí, eso es No es de aquí, colombiano. ajá. Yo me quedé así como, ¿qué onda, pa? Pero imagínate solo por joder, pero de ahí se puede volver como en familia y de en familia comunidad y de ahí van a decir parcero y Sí, qué pasa. Y juela. ya, y así Sí. hablamos Y como otro nosotros idioma. reducimos la palabra de juela gran puta a juela. Juela, ajá, Ah, sí, eso es correcto. súper el genial. eufemismo. O O juelacha. mira esto, Fue fíjate puchica. que mi hermana me regañaba cuando estaba Ajá. pequeño porque yo decía va Ajá. y es la contracción de verdad. ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Va que sí. Y también te puedes dar cuenta, no sé cómo, a dónde lo vi, que decís, si vos decís vea, sos un treintañero ahorita, porque los que de Mira. antes no dicen vea. Pero fíjate que esa palabra yo cuando me vine a vivir aquí en Cibar me sonaba tan raro que Vea. todo el mundo Usted, vea, vos no- vea, en vea. Chalate no Va, dicen vea. Va, no vea. Es que va sí también, pero Ajá. vea Pero también. vea, yo ahí en Chalate, yo vea lo oí hasta que vine aquí. Ah, Yo no va. Sí, utilizo, le he escuchado, pero no lo utilizo. Vea. Porque Vea. para mí, o sea, la economía del lenguaje me dice va. Pero ¿qué piensan de qué es cuando oyen a alguien que dice vea? ¿Qué piensan? Ay, qué off. Que, está bien out. Sí, es De verdad. bien boomer. Que ya está bien out. Lo siento, pero o sea, yo Puta, creo pero ya está bien out, también es bien. yo crecí diciendo vea, o sea, Y esta- Ya naciste estás viejo, out. quizá. Por eso estás out. no, Naciste viejo, quizás, viejo. no. Yo creo que es por zonas de San Salvador que dicen vea. Es que también podría ser. Porque el va sí, porque deme un ejemplo con va, o sea, lo decimos al final. Cuando vas a preguntar algo, mira, viejito, va que hay que hacer esto. No, está bueno esto, va, decís. Va, ajá, para Este- confirmar, va, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, Yo siento que lo tiene puedo el mismo decir uso. va, pero también puedes decir vea que no. Sí, pero porque la palabra con perdón, va, es aquello de verdad. Ajá, pero nunca dirías vos vea que no da los colores, vea, no decís. Sí, porque va que no da, va que no da. Yo diría va que no da. Va que no da. A mí me suena más el va que el vea. Ah, de verdad, Ajá, sí. puta. Pero creo que eventualmente me sale el vea también, fíjate. ¿Sabes qué pienso Puya, yo? Que que- tal vez el VA es una forma primitiva del va. Sí, En ese probablemente. proceso de reducir la O palabra. sea, yo he ¿verdad? estado desde el principio. ¿Sí? En un principio todos Puede decían ser. verdad. Todo esto era guatal. zacate. Y ya de- pero sí, qué chido. Bueno. Así vemos evolucionar la lengua. Mira qué loco. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que ya vamos a ir terminando el capítulo, pero quiero hacer una pequeña dinámica antes de terminar. Dale. Ustedes van a servir como Puta, la qué RAE, bien. no, ¿cómo sería? No la RAE, porque es la Real Academia Española, será la La verdad que me la echa RAE, chalaca. sí, la Real Academia Chachaleca, me gusta más Chachalaca, esa, vaya, Chachalaca, sí, chivo. muy bien. Entonces yo La voy a dar RAC. expresiones, Ujú. vas vos primero, Ujú. después va Chalatecus y así vamos a ir con las frases. Vamos a dar una definición según. Si vos vas a dar una definición según vos. vos, Sí, sí, según yo. sí. Ajá, ¿Listo? ok, Puya. vaya. Vaya, te toca la primera, sería andar con curso. Andar con curso es la acción y estado de tener diarrea. Entonces, andar cursoso también se puede decir. Andar Con curso, andar cursoso. ajá. Formas de utilizarse, ok. Ajá. Muy bien. Andar sin amagar. Sin amagar, puta. Para mí amagar es como tener sosiego, o sea, o sea, al menos así bueno, mi abuelo cuando me decía, es que este bicho no amaga. En tu dialecto, ¿qué En- significa? Ajá. Amagar es significa? como tener sosiego, o sea, que te estás quieto, que te estás juicio. No, hombre, para nada. No. ¿Qué es aquí? Amagar es como hacer, ¿cómo se llama? Andar sin amagar es que no perdonas nada, o sea, Ajá, andar sin amagar es eso. Y es- el amague es como una especie de movimiento engaño. no me amagues. Ajá. O No sea, me andas no amagando me con andes esa amagando. Jamás había De oído verdad. eso, no, ese jamás lo había. Para No, mí es de eso, esa es que manera no- puta, que te he dicho no amaga, o sea, como que no está quieto. Pues sí, es que se puede utilizar para decir no amaga. Pero en porque- ese otro contexto no lo había escuchado. No, pero así como tu abuelo lo utilizaba, tal vez se refería al hecho de que vos no dejabas nada tranquilo. Ajá. Porque Bueno, nunca puede ser. lo utilizaste como verbo, como no me amagues o No. Vaya, te la cambio entonces. Ajá, vaya. cambiásela, Vaya. este no sabe español. Hablar paja. Está mal, ¿verdad? Hablar paja. Ya sé hablar casaca, carburo, paja, o sea, pues sí, mentiras, puro mierda. Ok, vamos a ver, te toca, Gary. Joderse. Joderse, pues es la acción y el efecto de tener una mala suerte,
diría yo. Y como ejemplo podía poner, me dejó el avión, me jodí. Ok. Achis. Fíjate que podría ser como una partícula interjectiva, que como que es esa mierda. O sea, para denotar como negación ante una afirmación que te están haciendo o ante un error o una situación que te expresa inconformidad. Ejemplo. No, fíjate, la que vos estás diciendo es bechis. Ajá. Porque achis es de sorpresa. Bueno, sí, Ey, es más este- sí, O tenés razón. también achis es como, Achis. mira, no lo hagas porque te vas a caer. Achis, yo lo voy a hacer. No, pero es que también. es más con bechis. Yo siento que es más bechis. Bechis. Pero fíjate que achis es como, como también digamos, Bueno, vos puede estabas- cambiar, dependiendo de la palabra que va antes, cambia el Ah, Creo que significado puede de ser, achis. ajá, sí. porque imagínate si a Qué vos mágico. te dieron una indicación, pero vos le entendiste al revés, como no, maje, no era aquí que tenés que. Ah, chis. Achis. Ah, También, sí. ajá, pues es como de Bueno, pues negatividad, regresemos, ¿no? Achis, Ajá. cuando se pierden en el cerro. Sí. Achis, ni Casual. modo. Aquí Sí, bajemos. no, bueno, te va esta aquí. Ajá, a ver. Y dice: agárrese hasta el codo. ¿Cómo? Agárrese hasta el codo. Agárrese hasta el codo. Yo lo he escuchado como que alguien se agarra hasta el codo es que se aprovecha. Ajá, entonces Aprovechado. sí, aprovecha. Se agarró hasta el codo, se aprovechó. Ok. Gañán. Y esa palabra la usan, gañán. Sí, fíjate que mi papá me decía gañán de pequeño, Eso pero, te decía, yo esa palabra la oí con más de señor. pero gañán, él me explicó que era un tipo de caballo. Que Sí, iba sí, hasta sí, sí. adelante Uy, de los demás caballos porque no soportaba ir hasta atrás. Ah. Siempre quería salir Y adelante. fíjate que se parece mucho a la palabra de gagnant de francés, como que gana, el que quiere ganar. Yo el creo que por ahí ganador. podría venir, Puede porque como tal... O sea que yo hablo un idiolecto antiguo por ustedes, Sí, gañán. sí. ¿Cómo sería? Arcaico. Arcaico. Un arcaísmo. Ok, te toca esta. La olla le dijo al comal. Ah, pero eso es cuando, como el burro hablando de oreo, o sea, cuando vos estás criticando algo que vos mismo tenés, o sea, algo así. Ok. Agarrar zumba. Agarrar zumba es cuando te emborrachas por varios días y agarras agarras zumba por 3 días. Puede ser todo el fin de semana agarré zumba. Ok. Qué galán. Fíjate que puede ser como una expresión de mucha satisfacción, o sea, como, ah, puta, qué galán. Pero también puede ser como de exactamente lo contrario, ve, qué galán, como... Irónico. Ajá, como una ironía, ajá. Ve que galán está gastándose el dinero como quiere. algo Ve así. qué galán, ese más de puta en Italia y no me ha pagado lo que me Ah, debe. huevo. Saludos, hijo de puta. Pero bueno. Sí nos oís, pero bueno. Pedir de boca. Pedir de boca. Pedir de No boca. sé, Puta, fíjate. y así es de tu generación, Gary. Yo lo oí. Pedir de boca. Pedir Irse de boca. A tal pedir vez. de boca. A eso A está pedir de boca. A pedir de boca. No me acuerdo qué significa. Ya lo he escuchado, pero Ya. no. Y que la- a pedir de boca significa así como que puya, te lo dieron a pedir de boca. Ah, como así como que está facilito. bien facilito. Ajá. Ah, a pedir O de que boca. te lo dieron regalado. por Esa ejemplo. frase sí está más vieja que yo, quizás. Sí, no. Va, al pelo. ¿Ah? Al pelo. Al pelo. Rápido. No. No, al pelo es como decir al grano. No, Fíjate que yo eso sí no lo entiendo usamos como aquí, vos. rápido. Sí, es que podría ser. Al Ajá. pelo es como. Vamos al grano, va, al pelo. No, pero eso nadie lo usa aquí, vos. Sí, Va, hacer de clavo. Ah, puta, eso es cuando vos estás metido en un lugar donde no deberías estar, principalmente si son parejas, o sea, digamos, va una pareja de novios y vos vas con ellos al cine. Eso es la tercera rueda, ¿no? El tercio, el mal tercio. Ajá, con un mal Ajá, tercio. mal ajá, tercio. Espérate, ¿cómo eso de la tercera rueda? No, Eso es que suena se bien equivocó, viejo. se ¿Qué onda ahí? No, es como creo que en inglés le dicen third así wheel. la tercera, el third wheel. Ajá. Ok. Qué feo, o sea, más despectivo en inglés. En 2 patadas. En 2 patadas lo puedo hacer rápido y fácil en 2 patadas. Ok. Ajá. Vamos a ver. Cachimbón. Puta, ve, cachimbón generalmente veo que es como un concepto de genialidad, o sea, como que algo está bien, bien chivo, bien vergón. Eso. Ok, y encachimbado. Es cuando te enojas bastante. Pero Te fíjate que cachimbas. es el eczema cachim, tiene un vergo de secciones. Cachimbón, cachimbo. Un cachimbo es bastante, ¿no? Un cachimbo. Y cachimbiada. Vaya, cachimbiada es una gran turqueada, es una gran vergueada, una gran pijeada. Ajá. Que te dieron duro. Ajá, ajá. Andar chuña. Andar a chuña, andar descalzo. Muy bien. Vamos a ver. Y con esa quizás con estas dos vamos a ir terminando. ¿Qué pipián?
Fíjate que puede ser en varios contextos. O sea, realmente yo lo he escuchado como para referir a cierta preferencia sexual y también como para una persona que puede ser como muy cobarde o muy inútil. O sea, muy inútil. Así como se pipianó. También nunca. En verbo nunca lo he escuchado. En verbo. Apipianarse, sí, también. Fíjate que no me suena mal, pero nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado. Pasarse de vivo, y con eso terminamos. Pasarse de vivo es como pasarse de listo, que sos gañán. Poner carechumpe. La carechumpe. Aprovecharse. Ok. Bueno, Gary, de verdad ha sido genial tenerte en el proyecto cachimbón, Chachalaca. Ha sido cachimbón, Ha sido vergón. También a Chalatecus por su participación en este capítulo. Gary, ¿te gustaría comentar algo respecto a esto de la lengua, el dialecto salvadoreño, quien nos escucha? ¿Como conclusión o qué? Sí, algo tuyo, algo propio. No, que hay que apreciar nuestro dialecto salvadoreño, sea como sea, que no hay formas incorrectas, solo formas diversas, digámoslo así. Y que la mayoría va a ganar, así que si la mayoría habla de cierta manera, así se va a sostener y nadie nos va a detener. Así que hay que estar orgullosos de cómo hablamos. Ok. Chalatecus. Mira, fíjate que yo publiqué en Facebook, así, bichos, consulta ciudadana, si tienen que ir por huevo a comprar pupusas y solo tienen dos opciones, que la pupusería A está llena y que la pupusa B está full, ¿a cuál irían y por qué? Y el 100% de los comentarios dicen que iría a la que está llena. Porque está... Porque la full está menos full que la... Entonces esa es como mi conclusión de la... Interesante. Esa es mi conclusión de la noche, así que bueno, ahí comenten también en el ¿cómo se llama? En la caja de comentarios. En la caja de comentarios, porque ya me dejó como bien intrigado esto. Vamos a seguir haciendo sondeos así, fíjate. Sí, la verdad es que está muy interesante. Esa era mi conclusión. No, muchas gracias, Chalatecus. Que full y lleno son diferentes. Sí, totalmente. Son diferentes. Qué capítulo más cachimbón, la verdad. La verdad es que sobre el dialecto salvadoreño había muchas cosas que uno las dice. ¿Cómo es eso de decirlo tantas veces que pierde el se lexicaliza. Lexicaliza, ok. O sea, lo convertí en una palabra y ya queda. Ya queda. Entonces, mira que así tenemos varias palabras y a diferencia del capítulo que hablábamos sobre el náhuatl, que es un lenguaje aglutinante, y yo siempre decía, si el español fuera un lenguaje aglutinante, viviéramos en eternos conflictos, porque muchas palabras serían muy como analgésico, mariano, todo este tipo de palabras que se conjugan, bueno, no sé si se dice así, pero se forman. Correcto. Nos pondrían en aprietos. Pero es interesante descubrir que la lengua salvadoreña sigue creciendo, sigue evolucionando y que tal vez no es como quisiéramos que fuera, ¿sí? Pero no es algo que podamos detener. Claro que podemos incidir, podemos participar, podemos decir esto sí, esto no, pero ya ven que porque ya nacimos por dogma, de pronto muchas de las palabras que nosotros utilizamos hoy en día, vistas por nuestros padres, son incorrectas. Muchas frases que nuestros padres utilizaron para nuestros abuelos eran incorrectas, y así sucesivamente, hasta que en algún momento se hablaba muy extraño en las tierras cucatlecas. Los nietos de nosotros vamos a oír un español que para nosotros va a ser incorrecto, nosotros vamos a ser los boomers. Sí, correcto. Y así va a ir. Y vamos a morir pensando que vamos a cuidar la lengua, pero la lengua se cuida sola. Es falso, correcto. Como dijiste, o sea, es orgánico, un organismo vivo y ahí va mutando. ¿Cómo le da el internet velocidad a esto? Porque, por ejemplo, hace unos años de pronto alguien escribía en un chat Guardiola, o de pronto pasen el link, y yo no entendía qué era eso, viejo, pero hoy ya más o menos estoy entendido. Bueno, con eso estamos terminando el capítulo número 43 de Proyecto Chachalaca. Nos escuchamos pronto. No, me equivoco. Es el 44. El 44. Okay. Nos escuchamos pronto.